El anime comienza con el héroe de nuestra historia, que se encuentra en un lugar muy extraño. Se pregunta dónde está Diabos, aunque de repente algo empieza a romperse, y al atravesar la pared se pregunta por qué Diabos está en un bosque y por qué no puede moverse. De repente, una barra de estado muestra un huevo de dragón, y una voz muy extraña le explica que se trata de una lista simplificada de sus habilidades. Esa es la voz de Dios, y está en el nivel 1. Actualmente, una de sus habilidades especiales es la cáscara de huevo. El héroe pregunta si por casualidad se trata de una especie de juego, aunque la voz de Dios le responde que no puede contestar a eso. Entonces él pregunta qué demonios está diciendo, y ella tampoco puede responder a eso, por lo que él se enfurece y empieza a bombardear a la entidad con preguntas, pero ninguna es respondida. Así que, frustrado, intenta moverse, y el huevo en el que se encuentra se cae de un árbol, lo que le otorga resistencia a las caídas, además del título de torpe. En ese momento, el huevo empieza a rodar, y él casi cae al río. Por suerte no se cae. Sin embargo, al ver su reflejo en el agua, se queda impactado al descubrir que es un maldito huevo. Actualmente se encuentra en el rango F, y aunque los dragones son criaturas poderosas, cuando son huevos se consideran un manjar para los aventureros, por lo que tiene que tener mucho cuidado. Acaba entrando en pánico al pensar que se lo van a devorar, y por eso empieza a andar con curiosidad y frustración, y acaba rodando una vez más, lo que hace que su habilidad para rodar suba al nivel 2. Se pregunta qué puede hacer con eso, y aunque al pensarlo un poco mejor, es capaz de controlar los movimientos de su rodadura y siente que lo mejor es aumentar la velocidad, pero acaba cayéndose, lo que aumenta una vez más su resistencia a las caídas, así como su torpeza. El pequeño detalle es que ahora sus puntos de vida están en 3, y si su huevo se rompe, morirá, por lo que decide que lo mejor es descansar un poco. Tras hacerlo, sus puntos de vida se recuperan de nuevo hasta 5, y se dispone a moverse un poco. Mientras lo hace, se pregunta cuál será su camino de evolución. Cree que es un huevo de dragón, una criatura bastante peligrosa, aunque no sabe cómo transformarse en uno para empezar. Pero si este mundo es como un juego de rol, lo más lógico es que deba ganar experiencia para poder subir de nivel, lo que básicamente equivale a derrotar enemigos. Pero, ¿cómo va a hacerlo si solo es un huevo? De repente se topa con otro monstruo, casualmente una oruga, y al analizarla, descubre que su especie es el Dark Yorm. Entra en pánico al darse cuenta de que ese maldito monstruo es un devorador de huevos, y al percibir su presencia, la criatura avanza rápidamente contra nuestro héroe. Él rueda desesperadamente para salvar su vida, y la oruga no piensa en rendirse, por lo que no le queda más remedio que derrotarla. Pero un enfrentamiento directo significaría su muerte, así que lo mejor es usar el cerebro. Aprovechando el entorno, consigue derrotar a la oruga empujándola por un precipicio, aunque ambos caen. Reza para que esa maldita oruga haya muerto, pero la oruga se levanta una vez más, aunque solo fue para provocarle un pequeño infarto a nuestro héroe, ya que poco después, ella cae. Con ello, nuestro pequeño huevo de dragón consigue 12 puntos de experiencia, así como el título de Huevo Caminante, y con ello, otros 12 puntos de experiencia extra, suficientes para pasar del nivel 1 al 5. En ese momento se encuentra en el nivel máximo de un huevo, y ahora cumple los requisitos para poder evolucionar. La voz de Dios le pregunta si quiere ver la ruta de evolución, y al confirmarlo, observa que tiene que elegir entre ser un bebé dragón o un pequeño dragón. No entiende cuál es la diferencia, y nosotros tampoco, por lo que la voz de Dios explica que, como su nombre indica, el pequeño dragón es básicamente un dragón pequeño. Una explicación horrible, pero justo después revela que, aunque sea pequeño, es más grande que un oso, y los aventureros temen sus ataques de fuego. Nuestro pequeño huevo da las gracias, y poco después, pregunta qué hace el otro tipo de dragón. La voz revela entonces que tiene una carne muy jugosa, y que, debido a sus pequeñas garras y colmillos, no es apto para el combate, pero tiene un gran potencial, y más adelante, evoluciona en varios tipos de dragones. Es decir, es mucho más complicado llegar a ser algo poderoso. El huevo se siente entonces más seguro al optar por el camino del dragón pequeño, aunque de repente siente como si algo le dijera que no puede hacerlo, ya que hay grandes esperanzas puestas en él, y su objetivo debe ser llegar a lo más alto. La voz de Dios pasa entonces al nivel 2, mientras nuestro huevo se pregunta qué demonios ha sido eso. Pero gracias a ello acaba comprendiendo que, aunque ser un dragón pequeño sea más seguro por el momento, si quiere llegar a la cima, tal y como le pidió ese ser misterioso, entonces es mejor que evolucione a dragón bebé, ya que tiene mucho más potencial de evolución, puesto que el pequeño dragón no puede evolucionar tanto, así que decide convertirse en dragón bebé, y al romper el cascarón, obtiene el título de Hijo del Rey Dragón. Además,
hace que todas las habilidades de resistencia que estén por debajo del nivel 5 suban de nivel, además de conseguir las habilidades Escama de Dragón, Soplo de Bebé y Mordisco de Broma. Se da cuenta de que sus estadísticas han subido bastante y a pesar de haber evolucionado, sus puntos de vida y de maná no se restauran, por lo que necesita descansar para recuperarse. A continuación, le da las gracias a la oruga devoradora de huevos por haberse cruzado en su camino, ya que gracias a ella ya no es un huevo. Sin embargo, le entra hambre y no quiere comerse a esa maldita oruga. Pero en ese momento, la voz le dice que debe hacerse fuerte y él comprende que si quiere llegar a la cima, debe sobrevivir. Así que sin más preámbulos, se la devora, aunque después se arrepiente porque el sabor es horrible. Al día siguiente, se despierta con la ilusión de ser humano una vez más, pero eso no ha sucedido, y al ver su reflejo en el lago, piensa que ni siquiera recuerda cómo era su vida anterior. No recuerda si era un chico o una chica, solo sabe que era humano, aunque sus pensamientos se ven interrumpidos por una horda de orugas devoradoras de huevos. Solo que esta vez, él es el cazador, y tras derrotarlas, sube rápidamente al nivel 3. Sigue poniendo a prueba sus habilidades una tras otra, como por ejemplo el puñetazo de fuego y el aliento de dragón. Y así va subiendo de nivel rápidamente, al igual que sus habilidades, pero entonces su estómago vuelve a rugir una vez más, y al recordar el horrible sabor de aquella oruga, piensa que es mejor optar por otra alternativa. Aunque pase lo mismo que con la oruga, se dirige al lago a beber agua, para quitarse ese mal sabor de boca, además de conseguir resistencia al veneno, ya que la seta que se comió era venenosa. Su título de torpe sube al nivel 3, y en ese momento se adentra en el bosque en busca de algo para comer, cualquier cosa que no sea una oruga. Entonces se topa con un lobo, y al ver que sus estadísticas no son nada del otro mundo, simplemente lo cocina con un puñetazo de fuego. Al percibir el olor a carne asada, remata de cocinarlo con su aliento de dragón, emocionándose porque por fin puede comer algo delicioso. Y así pasa el día, cazando lobos y devorándolos, rezando por alcanzar el nivel 20, hasta que la voz de Dios le avisa de que su próxima evolución será en el nivel 25. Está muy ansioso por ver en qué se va a transformar, y en estos momentos está cocinando otro lobo, dándose cuenta de por qué le ha costado tanto subir los últimos niveles. Se ha adaptado bastante bien a vivir como un dragón, aunque lamenta no tener a nadie con quien hablar. Sin embargo, de repente, oye voces en el bosque que proclaman que han derrotado a ese dragón de roca, para que así sus nombres se oigan por todas partes y puedan salir por fin de aquel pueblo. Pero el dragón no entiende nada. Sabe que sin duda son voces humanas, por lo que decide salir a investigar. Y escondido, se da cuenta de que esos tipos son mucho más débiles de lo que él pensaba. También se plantea que podría presentarse, ya que al fin y al cabo es muy mono, pero existe la posibilidad de que ese grupo que está trabajando en equipo lo derrote, aunque está cansado de estar solo, por lo que intenta presentarse para poder hacer algunos amigos. Entonces empieza a bailar para parecer aún más adorable, pero uno de los aventureros ya tiene malas intenciones y sonríe con malicia. A sus ojos no es más que una criatura horrible, y con un solo golpe de espada hiere a nuestro querido dragoncito. Te asusta e intenta decirte que no es tu enemigo, pero el mago del grupo utiliza un hechizo de parálisis para inmovilizarlo. La voz de Dios le advierte de que ahora tiene resistencia mágica, aunque al dragoncito eso no le importa en absoluto. Su intención de hacer amigos no ha funcionado, y ellos solo lo ven como un enemigo, o quién sabe, como su comida. Siente que ha sido un auténtico idiota en esta ocasión, ya que es un dragón, así que ¿por qué iban los humanos a quererlo? Se siente muy frustrado, porque lo dio todo para salir de ese huevo, luchó como pudo para sobrevivir, y ahora no quiere morir de esta forma. Se lamenta y suplica ayuda. Al verlo, la sanadora del equipo se acerca a él y detiene a su compañero, advirtiéndole de que esa criatura no quiere causar ningún daño. El pequeño dragón la observa y se pregunta si por casualidad ella lo está protegiendo, y de repente, la chica empieza a curarlo. El pequeño dragón se siente agradecido, mientras los compañeros de la chica la dejan curarlo, diciéndole que ellos se adelantan. El dragoncito la observa y se da cuenta de que se llama Miria, y de que ya casi se ha quedado sin maná, pero aún así, está utilizando lo poco que le queda para curarlo. Piensa que probablemente cuando se recupere, ella lo dejará, y por eso mismo se va a quedar muy quieto, para poder disfrutar un poco más de esa magia tan cálida. Su parálisis ya está desapareciendo, y en ese momento, la voz de Dios anuncia que ha conseguido el título de mentiroso, además del de exterminador de plagas de nivel 1 y el de la seguridad ante todo. En ese momento, la chica menciona que su parálisis pronto debería desaparecer, y de repente la voz de Dios anuncia que ha observado a una grixa. El dragón se emociona mucho, ya que si esa habilidad sube de nivel, posiblemente podrá entenderla, pero enseguida oye un grito desgarrador procedente del bosque. El héroe piensa que probablemente los aventureros de antes se han topado con la poderosa criatura. Mientras
mientras que Miria, por su parte, intenta ir a ayudar a sus compañeros. El dragón la detiene, ya que la chica no tiene mucho maná, y él sabe perfectamente que ella no podrá hacer nada. Pero a pesar de ello, Miria se despide de él y le pide que se cuide. El dragón se lamenta porque la parálisis aún no ha desaparecido por completo y no puede mover el cuerpo, pero no piensa rendirse. Aunque quizá no pueda derrotar a esa criatura, tal vez trabajando en equipo junto con los tres puedan hacer algo. Un rato más tarde, la parálisis por fin se disipa y él los busca desesperadamente, topándose con un pequeño dragón de roca. Está ligeramente paralizado y el héroe se sorprende al ver que ese maldito es un monstruo de rango C. Aún le quedan 197 puntos de vida y lo mejor es evaluar la situación. Se da cuenta de que los aventureros yacen tendidos en el suelo y al ver a Miria entra en pánico, pero el pequeño dragón de roca se percata de su presencia y empieza a intentar devorarlo. Por suerte, el dragón consigue esquivar su ataque, mientras piensa que ha cometido una gran estupidez al llegar a creer que, entre los cuatro, podrían derrotar a esa cosa. Pero de pequeño solo tiene el nombre, porque ese dragón de roca es absurdamente grande. Sin embargo, se da cuenta de que Miria tiene muy pocos puntos de vida, y para empeorar las cosas, el supuesto pequeño dragón empieza a acercarse a ella. El héroe desesperado intenta ayudarla, pero de repente es detenido por la voz que le pide que huya. Ella le ordena que se marche de allí inmediatamente, porque es imposible que pueda hacer algo. El dragón entiende perfectamente que no tiene la más mínima posibilidad de vencerlo. Aunque la voz de Dios tiene razón, no puede abandonar a esa chica e intenta dar lo mejor de sí mismo para conseguir rescatarla. Rápidamente empieza a rodar, logrando esquivar el ataque del monstruo, lo que le vale el título de rey de la esquiva. Entonces se da cuenta rápidamente de que el anciano del grupo, Grans, ya ha muerto, pero el otro tipo sigue vivo. El problema es que está inconsciente y tiene una hemorragia bastante grave. Piensa que debe alejar a ese monstruo de allí de alguna manera, por lo que rápidamente empieza a rodar y a atacarlo, lo que hace que el dragón de roca se enfurezca y comience a perseguirlo. O al menos, eso era lo que el dragón habría deseado, ya que este utiliza una de sus habilidades, provocando un enorme terremoto que inmoviliza a nuestro héroe. Se queja porque ese maldito es demasiado fuerte. Irritado, avanza con un puñetazo de fuego, pero sin embargo, el pequeño dragón de roca, como si nada, usa su regeneración y recupera fácilmente todos sus puntos de vida. El héroe comprende que ya no hay nada más que hacer, por lo que al final coge a Miria y decide huir de allí, porque si no puede salvar a los dos, al menos salvará a uno, y obviamente se llevará a la chica. Un poco más tarde, al encontrarse fuera de la zona de peligro, se preocupa al ver que los puntos de vida de Miria siguen bajando. Por desgracia, él no tiene habilidades curativas, pero Miria es humana y obviamente tiene que haber venido de algún sitio. Así que ahora, si quiere salvarla, debe llevarla hasta una aldea humana. Al percibir un ligero olor a humano, se dirige allí rápidamente, pero por el camino es rodeado por una manada de lobos grises. Lo rodean con mucha facilidad y por eso, sin otra opción, suelta a Miria para poder librarse de ellos. Mientras Miria empieza a abrir los ojos y consigue ver un poco a nuestro pequeño dragón luchando contra los lobos, pero vuelve a quedar inconsciente y un rato más tarde, por la noche, él sigue avanzando mientras lleva a Miria. El problema es que el pobre ya está al límite, pero por suerte consigue llegar a la aldea y sin perder tiempo empieza a gritar pidiendo ayuda. Los aldeanos salen rápidamente, pero solo oyen rugidos y al sentirse amenazados le apuñalan en la pierna. Intenta hacerse entender, pero cuando se da cuenta de que no van a entender absolutamente nada, deja allí el cuerpo de Miria y espera que puedan ayudarla, mientras huye rápidamente del lugar. Y al dirigirse una vez más hacia el bosque, comprende que, por mucho que intente acercarse, siempre lo verán tal y como es en realidad, un dragón, un monstruo. Y en ese momento, el dios decide echar un poco de sal en la herida y comenta que el título de héroe insignificante ha alcanzado el nivel 1. Así pasan 2 días y Miria por fin despierta, un poco desorientada, preguntándose dónde está. Aunque hay una elfa pelirroja, se da cuenta de que se encuentra en la aldea. Esa elfa se llama Meriel y le dice que ha utilizado mucha magia blanca para curarla, por lo que lo mejor es que la chica siga descansando. Miria pregunta quién la ha llevado hasta allí y dónde están sus compañeros, pero Meriel le responde que Grans está muerto y que encontraron su cadáver como si lo hubiera aplastado una roca enorme. Ella maldijo a Douglas, porque ese idiota los había metido en ese lío. También le revela a Miria que no han encontrado su cuerpo, pero por el aspecto que tenía la escena, probablemente se lo hayan devorado. Miria empieza entonces a llorar al darse cuenta de que es la única superviviente, y se lamenta porque si hubiera hecho caso a Douglas, nada de aquello habría pasado. Pero Miria le pide que se calme, porque Douglas hacía lo que le daba la gana,
y lo más importante es que ahora ella está a salvo. Miria comenta que él era una buena persona y recuerda que era él quien se encargaba de acabar con los monstruos que se acercaban demasiado a la aldea, además de ser un gran ejemplo para los niños. Sin embargo, una noche oyó como algunos en la taberna le decían que no podía derrotar a un dragón de roca. Al sentirse ofendido, dijo que acabaría con uno, y ese imbécil prácticamente se mató con el dragón porque lo desafiaron, pobrecito. Por eso, acabó arrastrando a Gruns y a Miria con él para que formaran un grupo, aprovechando que Miriel no estaba en el pueblo. Se inventó que Miriel les había dado permiso, pero Miria sabía perfectamente que Miriel les había advertido que no se acercaran a ese dragón de roca. Sin embargo, Douglas convenció a la chica diciéndole que sí tenía su permiso y que Gruns era testigo. Él, para seguirle el juego, asintió, y Douglas le dijo que, con ella o sin ella, derrotarían a ese dragón. Simplemente la necesitaban porque, sin ella, era posible que murieran, y él simplemente utilizó ese pequeño truco psicológico para intentar que ella se sintiera culpable en caso de que murieran, y eso acabó funcionando. Miria decidió acompañarlos, pero les dijo que si la situación se ponía peligrosa, debían dar media vuelta, aunque ya sabemos cómo acabó todo. Miriel le dice que él murió por su estúpido orgullo y le recomienda a Miria que tenga más cuidado. La felicita por haber conseguido volver con unas heridas tan graves, aunque ante esto Miria se levanta enfadada y le dice que alguien, sin duda, la ha llevado a cuestas. Pero Miriel le dice que no diga tonterías, ya que la encontraron en la entrada siendo atacada por un monstruo. Sin embargo, Miria le responde que se desmayó durante la lucha contra el dragón de la roca y que es imposible que haya podido huir por su cuenta. Sin embargo, Miriel intenta convencerla de que no le dé tantas vueltas al asunto, ya que ningún aldeano se adentra por la noche en ese bosque, y lo único que saben es que un monstruo la estaba atacando en la entrada, y que el grupo de Gregory logró repelerlo. Comenta que a veces uno se da un golpe muy fuerte en la cabeza, y eso acaba provocando pérdida de memoria, y es posible que eso le esté pasando a ella. Miria piensa que quizá tenga lagunas de memoria, pero al recordar cómo el pequeño dragón luchaba contra los lobos, le pregunta a Miriel cómo era el monstruo que estaba con ella. Ella no lo sabe, ya que cuando la llamaron, el monstruo ya se había ido, y Miriel le pregunta si por casualidad hay algo que le preocupa, pero Miria prefiere no darle más vueltas al asunto, aunque se pregunta si por casualidad habrá sido ese pequeño dragón con el que se topó antes. Mientras tanto, en otro lugar, nuestro pequeño dragoncito se levanta como si nada, agradeciendo su metabolismo de dragón y el buen descanso que ha tenido. Espera que aquella chica esté bien y recuerda que estaba demasiado débil tras aquella batalla. Pensaba que, tras evolucionar, sería un poco más fuerte, pero gracias a aquella lucha, se dio cuenta de la abismal diferencia que había entre él y un pequeño dragón de roca. Desea hacerse mucho más fuerte, y es el momento de hacerlo. Por eso, en otra escena, utiliza una oruga devoradora de huevos para que llame a sus aliados. De esta forma, consigue crear un punto de acumulación de experiencia. La voz de Dios comenta que ha conseguido el título de Camino del Mal, aunque él se siente un poco ofendido, y poco después empieza a destruir todas las orugas devoradoras de huevos, subiendo de nivel muy rápido, y al acabar con todas ellas, consigue llegar al nivel 25, por fin. Y ahora que cumple las condiciones para poder evolucionar, se prepara para el avance, y qué mejor preparación que ir a un lago para evolucionar y ver su reflejo en el agua. La voz de Dios le pregunta si quiere que le muestre las evoluciones, y al confirmarlo, le muestra algunas opciones. La primera es la calamidad marmorizada, la segunda es el niño angélico, la tercera es el pequeño dragón de roca, y la última es el dragón niño. Hay muchas opciones y no sabe cuál elegir. Sin embargo, la voz de Dios comenta que la palabra pequeño no se refiere al grado de evolución, sino a un límite máximo de crecimiento en tamaño. El pequeño aumenta muy rápido sus estadísticas, pero su potencial evolutivo total es menor que el de un bebé, y nuestro querido dragón entiende que el pequeño crece más rápido y puede sobrevivir más fácilmente, pero a largo plazo acaba estando en desventaja. Por su parte, el bebé tiene un gran potencial, y la voz de Dios comenta que el pequeño dragón de roca tiene pocas opciones de evolución, pero las que tiene están bastante equilibradas, y su evolución natural debería ser el dragón niño. Es entonces cuando nuestro héroe, sintiéndose muy curioso, pregunta qué es el juvenil, pero la voz de Dios guarda silencio. Entonces se siente frustrado por no saber qué debería elegir, por lo que repasa cada evolución una por una. El dragón angelical tiene la habilidad de curar, pero su poder ofensivo es débil. Justo después está el dragón niño, que es su evolución natural y posee un gran poder. Esa es la mejor opción, pero el marmorizado también es muy fuerte y tiene mucho maná. Y por último, está el dragón de la calamidad juvenil, el primer paso para transformarse en un dragón maligno que siembra el desastre, pero también puede volver al buen camino, y al héroe
héroe no le interesa mucho convertirse en algo maligno, por lo que rechaza esa opción. Dios menciona que este tipo de dragón es muy inteligente y que también domina la antropomorfosis, lo que le permite visitar a los humanos para hacer el mal. Al darse cuenta de que puede transformarse e intentar entrar en la aldea de los humanos, acaba cambiando de opinión, pero esa palabra, calamidad, sigue inquietándole. Tiene un mal presentimiento al elegir a este dragón de la calamidad, pero desea la antropomorfosis, por lo que decide arriesgarlo todo. Al fin y al cabo, si hace el bien, podrá seguir el camino correcto. Es entonces cuando por fin evoluciona al dragón de la calamidad, un dragón negro muy imponente, pero al ver su reflejo, se pregunta si ha tomado la decisión correcta. La voz de Dios le avisa entonces de que su consulta de estado ha subido del nivel 2 al nivel 3, por lo que ahora podrá revisar con detalle sus habilidades. La voz de Dios también asciende al nivel 3, y él también obtiene la habilidad de volar y puede crear escamas. Hasta ese momento todo iba bien, hasta que la voz de Dios empieza a advertirle sobre sus habilidades. Algunas habilidades se han transformado y ha obtenido el atributo de la oscuridad, además de la garra paralizante y el aliento pestilente, habilidades que parecen muy malignas. También obtiene el título de calamidad y el camino del mal sube al nivel 2. El pobre entonces empieza a arrepentirse, pero aún espera su habilidad de antropomorfosis. Sin embargo, esa maldita voz no le dice nada y se siente muy engañado, por lo que pregunta si por casualidad se la darán al subir de nivel, pero la voz de Dios se niega a hablar. Se tumba decepcionado, porque solo le han dado habilidades extrañas que no quería, y la única que realmente deseaba no la ha conseguido. Lo que más le intriga es esa tal voz de Dios, ya que no sabe quién demonios le está hablando, aunque la voz de Dios siga negándose a revelar información. El dragón pregunta entonces para qué sirve el polvo de escamas, y ella le explica que al batir las alas, libera un miasma que debilita a los monstruos de los alrededores, y que cuando consiga alcanzar el nivel máximo, podrá destruir un país entero con solo sobrevolarlo. Sin querer, abre las alas y acaba marchitando a la pobre flor que tenía cerca, y entra en pánico, ya que esta evolución lo ha convertido en un maldito arma biológica. Ahora no podrá abrir las alas, porque si lo hace, matará todo lo que haya a su alrededor. Tampoco podrá bostezar ni hacer nada por el estilo, porque si libera su aliento pestilente, propagará enfermedades capaces de aniquilar poblaciones. El dragón se siente desesperado y pregunta a la voz divina si, por casualidad, hay algo en sus títulos que le permita volver al camino del bien, ya que actualmente es prácticamente el enemigo de la humanidad. La voz divina le revela que el título de héroe insignificante algún día podrá guiarlo por el camino del héroe, ya que esto influye en las evoluciones futuras. Se siente aliviado, pues si consigue ascender a ese título, podrá convertirse en un héroe, y pregunta cuál es el siguiente paso. La voz divina le habla del camino del mal, un título que lo convertirá en un fugitivo, sin derecho a piedad, que amontona montañas de cadáveres. Presa del pánico, pide que le devuelvan el título, ya que quiere volver a ser bueno. Por otra parte, Miria está junto a Meriel, que está examinando unas piedras protectoras, además de reforzarlas para evitar que los monstruos entren en la aldea. Miria le pregunta si por casualidad va a hacer eso con todas, y Meriel lo confirma, revelando que solo está dando una pequeña advertencia para evitar que los monstruos entren, pero no pueden hacer nada contra aquellos que están verdaderamente decididos, y Miria entiende que, por lo tanto, el monstruo de aquella otra ocasión estaba decidido a entrar. Entonces imagina que fue el dragón quien la protegió, aunque Meriel solo espera que aquel monstruo no entrara por culpa de una piedra dañada. Al examinar otra, Miria le pide que le cuente más sobre los monstruos, y ella comenta que la chica se está interesando mucho desde aquella noche. Miria responde que cree que quien la salvó fue un pequeño dragón con el que se topó en el bosque. Meriel piensa que posiblemente haya sido hechizada, pero en cualquier caso, decide contárselo, ya que no hace daño saber más sobre los monstruos. A continuación, explica que cambian de forma debido a las evoluciones. Estas evoluciones repetidas los fortalecen, y Miria lo comprende, ya que el mismo concepto se aplica a los humanos, que suben de nivel al ganar experiencia, y con ello fortalecen sus habilidades. Pero con los monstruos es un poco diferente, ya que tienen un límite para cada evolución, y cuando se alcanza ese límite, el monstruo evoluciona y vuelve a repetir el mismo proceso para poder transformarse una vez más. Y con cada evolución que realiza, el monstruo acaba situándose en un rango muy superior. Miria comenta que le sorprende mucho que los mayores hayan podido darse cuenta de todas estas características, aunque eso acaba ofendiendo un poco a Miriel, porque la están llamando vieja. Además, recuerda que ya le había contado todo eso antes, y Miria reconoce que sí, pero le dice que se lo contó cuando la niña solo tenía 5 años, y que era muy pequeña, por lo que Miriel se siente muy ofendida una vez más, pero le pide que la escuche de nuevo. Y la información que se le transmite es que hay personas capaces de escuchar una voz divina, y a esas personas les contaron los héroes o las santas que a base de esfuerzos humanos, los monstruos luchan por sobrevivir
sobrevivir, y todos buscan evolucionar sin excepción alguna. Todos ansían el poder y se vuelven cada vez más feroces. Por eso, aunque vuelva a encontrarse con ese dragón que supuestamente la rescató, lo único que conseguiría es que él la matara. Miriel le pide entonces que se detenga, aunque enseguida se disculpa por haber gritado. Pero Miriel le pide que no confíe en los monstruos, pues nunca se podrá vivir en paz con ellos. Y al salir de allí, Miriel piensa que, si ese es el caso, ese pequeño dragón también acabará así. Por otro lado, vemos cómo nuestro pequeño dragón está muy motivado para subir de nivel y poder conseguir esa maldita antropomorfosis, ya que así podrá ir al pueblo a ver a Miriel. Entonces empieza a buscar por todas partes, pero cuando comienza a caminar se da cuenta de que no avanza nada. Se pregunta si está atrapado en una telaraña, y en ese momento, una enorme araña roja se dispone a devorarlo. Pero él dice que no va a ser su almuerzo, y se defiende con una llama, logrando quemar la telaraña de la araña y herirla, aunque al mismo tiempo acaba quemándose también. Empieza a rodar para apagarse, y al ver el escaso daño que le ha causado a la araña, avanza con su garra paralizante y la ataca sin cesar. Pero al ver el estado en que se encuentra, se da cuenta de que solo le ha quitado la mitad de su vida, y lo peor es que eso también la ha enfurecido mucho, por lo que aplica la mejor estrategia de todas: golpear y huir. Rueda desesperadamente para salvar su vida y, aprovechando la parálisis, consigue escapar, pero en cuestión de segundos, la araña ya está tras él, bastante enfadada a decir verdad. El dragón recuerda que tiene esa habilidad para volar, por lo que intenta hacerlo, pero con esas alas tan pequeñas es difícil hacer algo. No consigue volar muy bien, y probablemente sea porque está en un nivel muy bajo, por lo que no le queda más remedio que seguir rodando. Así pasan 10 minutos, con la araña pisándole los talones, y como lleva rodando tanto tiempo, consigue que esa habilidad suba al nivel 3. Se alegra mucho, ya que ahora podrá ser mucho más rápido, pero por querer escapar, también se gana el título de cobarde. Pero no deja que eso le afecte, ya que lo primero es su supervivencia. El detalle es que más adelante se encuentra con un precipicio, pero lo ve como una buena oportunidad para escapar, ya que eso acaba aumentando su velocidad de giro, y tras dar un gran salto, abre sus alas y consigue planear. Al aterrizar se siente muy aliviado, pero el pobre está agotado. Sin embargo, en cuanto suba de nivel, volverá a por esa araña, pero al girarse para mirarla, se da cuenta de que no está allí, y al examinarlo mejor, se percata de que la araña ha tejido una telaraña para llegar hasta donde él se encuentra. El dragón entra en pánico, porque la criatura no quiere dejarlo marchar, y por eso vuelve a rodar desesperadamente, lo que hace que su habilidad de rodar suba al nivel 4. Por el camino se topa con un lobo, y con un golpe muy fuerte hace que la criatura salga volando por los aires, consiguiendo así 20 puntos de experiencia. Y como lo ha derrotado con su rodada, gracias al título de huevo andante, consigue otros 20 puntos de experiencia, lo que le permite subir del nivel 1 al nivel 3. El dragón acaba aplicando la misma estrategia a todos los monstruos que ve, o bien ve uno y ya se abalanza sobre él, y así se lo pasa en grande, dejando a su paso un rastro de cadáveres de monstruos, y si sigue así, dentro de poco se convertirá en Sonic. Por suerte, consigue alcanzar el nivel 8, y ahora con mejores estadísticas, empieza a enfrentarse a la maldita araña. Al examinarla, se da cuenta de que tiene una lengua paralizante y una mordedura de doble veneno, por lo que debe tener mucho cuidado. El problema es que esta araña utiliza el doble veneno, creando una cortina de humo venenoso. Rápidamente se aleja y se siente agradecido por su resistencia al veneno, aunque eso no evita que le arda la garganta. Se da cuenta de que la araña parece estar esperándole y comprende que, básicamente, está esperando a que el veneno surta efecto, por lo que aprovecha la oportunidad para fingir que le ha afectado. Cuando la araña empieza a atacarle, se levanta rápidamente y lanza su aliento de fuego. Tras reducirla a cenizas, ella yace destrozada en el suelo, y al conseguir derrotar a la araña, ha pasado del nivel 8 al 14, lo que supone una mejora considerable. Está muy contento, porque ahora sí que debe tener el nivel suficiente para usar la antropomorfosis, pero en ese momento la voz divina empieza a avisarle de que el nivel de su soplo de bebé ha aumentado, y de que ha conseguido la habilidad de la cola dracónica. El dragón está feliz, esperando solo a que le anuncien que ha conseguido la antropomorfosis, con las expectativas muy altas, pero el pobre recibe un jarro de agua fría, ya que la voz divina no hace el anuncio que tanto esperaba. El pobre se siente decepcionado y se pregunta si por casualidad tiene que cumplir algún requisito para conseguirla. Así pasa el tiempo y al conseguir su cena busca un buen lugar para poder comer tranquilamente.
Encuentra una cueva y por la noche, tras preparar minuciosamente la carne de lobo, le añade unas bayas que había encontrado. De esta forma, consigue que la carne tenga un sabor aún mejor. Y tras comer, comenta que convertirá esa cueva en su nuevo campamento. Allí guardará toda su comida. Y en ese momento, la voz de Dios le avisa de que ha conseguido el título de cocinero. Y él le pide que no se entrometa en su vida personal. Un rato más tarde, mientras descansa, empieza a pensar que ahora que es cocinero, podrá complacer a los humanos con su deliciosa comida. Pero al ver sus garras, se da cuenta de que eso nunca va a suceder, ya que si antes era un dragoncito y resultaba muy tierno, ahora tiene un aspecto diabólico, por lo que probablemente no lo conseguirá. Entonces empieza a maldecir a la voz divina, porque le ha engañado con esta evolución. Mientras tanto, en la taberna del pueblo, un anciano borracho le cuenta a Miria que ha visto a Douglas deambulando por el bosque. Dice que no lo vio con claridad, pero parecía que estaba murmurando algo. Henry le dice entonces que deje de decir tonterías, ya que probablemente estaba muy borracho, aunque Val se comenta que en aquella ocasión estaba sobrio. Henry se da cuenta de que Miria está un poco angustiada, por lo que le pide que no se culpe, ya que lo ocurrido no fue culpa suya. Ella responde que está bien, y acto seguido se despide, pero ya sabemos que va a hacer alguna locura. Y ahora, en otra escena, vemos a Mariel que está arrepentida, porque quiere adentrarse sola en el bosque para buscar a Douglas, que supuestamente sigue vivo, pero yo no estoy tan seguro. Creo que no debería fiarse de todo lo que oye, y menos aún si viene de un borracho. Mariel responde entonces que, si sigue vivo, ¿por qué demonios no ha vuelto al pueblo? Y ella no sabe cómo explicarlo, pero dice que, si es tan peligroso, pueden ir todos juntos. Pero Mariel se niega a poner en peligro a los aldeanos, y Miria se disculpa con ella. Al verla así, le pide que se calme, ya que va a pedirle al gremio que investigue la situación. Y Miria se disculpa por insistir tanto, pero quiere volver a ver a su querido amigo. Al día siguiente, el dragón está bebiendo un poco de agua, tranquilamente y muy feliz, ya que piensa que si sigue evolucionando así conseguirá la antropomorfosis, pero yo creo que en realidad solo está siendo engañado por la voz divina, ¿sabes? Sin embargo, acaba viendo un pequeño charco que se está moviendo. Cree que es un monstruo, y como no parece muy fuerte, es perfecto para ganar experiencia. Pero al intentar ver su estado, su visión se distorsiona y siente un fuerte dolor de cabeza, y en ese momento, la consulta de estado sube a nivel 4. Su visión acaba mejorando un poco, y al ver algo en las estadísticas del monstruo, entra en pánico y se pregunta qué está pasando. La extraña criatura se extiende rápidamente, pero el dragón corre para salvar su vida. Un rato después, al encontrarse en una zona segura, se pregunta qué habrá sido aquello, y yo creo que probablemente se trataba de un slime muy raro. Pudo fijarse en sus estadísticas, pero se dio cuenta de que no tenía nada de especial, así que lo mejor es dejarlo en paz y buscar otra presa. ¿Y si esa de ahí fuera Rimuru Tempest? Nunca se sabe, ¿no? Y mientras avanza por el bosque, se topa con un extraño jarrón que puede acabar resultándole muy útil para guardar algunas frutas. Sin embargo, al cogerlo, la maceta lo ataca, ya que se trata de un monstruo. Se trata básicamente de una tortuga jarrón, y es bastante resistente, ya que ningún ataque del dragón surte efecto. Al contrario, solo consiguen curarla. Piensa que probablemente sea una tortuga terrestre, y que posiblemente no sepa nadar, por lo que la mejor manera de derrotarla es lanzarla al agua. Y tras una risa maquiavélica, la lanza al río, y tras derrotarla, consigue 36 puntos de experiencia, además de una bonificación por su título de huevo andante, lo que le permite subir al nivel 15, pero también gana el título de Rey Infame, y la senda del mal sube al nivel 3. Y para colmo, se ve rápidamente rodeado por un grupo de tortugas vaso. Enseguida se da cuenta de que la que había lanzado acabó llamando a sus aliadas, y ahora todas están juntas, reuniéndose. Estas crean una especie de fusión, o una columna de jarrones apilados, nada demasiado llamativo a decir verdad. El dragón no se lo puede creer, así que simplemente salta y con un fuerte golpe las destruye a todas, ya que ahora ha subido de nivel y es mucho más fuerte. También consigue la habilidad de ataque Meteorito, y con todas esas tortugas jarrón derrotadas, obtiene casi 600 puntos de experiencia, además de un montón de experiencia adicional por el título de huevo andante, lo que le lleva del nivel 15 al nivel 30. Su habilidad para volar sube al nivel 2, y está muy contento, porque ha conseguido muchas ventajas al derrotar a todo ese grupo, pero se lamenta porque quería las vasijas, y estas acaban rompiéndose cuando las derrota, aunque eso no le impide llevarse una consigo. Mientras camina por el bosque se lamenta porque, a pesar de estar en ese nivel, todavía no puede utilizar la antropomorfosis y le faltan 10 niveles para alcanzar
alcanzar su próxima evolución. Sin embargo, mientras avanza por el bosque, oye unos pasos, por lo que se esconde para observar mejor la situación. Se da cuenta de que un oso extraño está caminando por el bosque. Siente que algo no cuadra, por lo que intenta ver sus estadísticas, pero como está muy lejos, no puede hacerlo. Sin embargo, la voz divina le dice que al menos puede ver 2 detalles de su especie, y el dragón intenta observarlos y descubre que se trata de un monstruo, un oso de arcilla. Es de rango D+, por lo que es muy poderoso y tiene una gran capacidad de regeneración. El dragón comprende que ese monstruo está en el mismo rango que él, lo que le lleva a preguntarse si tendrá la oportunidad de vencerlo si se esfuerza lo suficiente. Pero la realidad que se esconde tras su motivación es que como esa criatura es un oso de arcilla, cuando lo derrote, podrá utilizar esa misma arcilla para fabricar algunos muebles para su casa. Es entonces cuando empieza a seguirlo sigilosamente y al ver la oportunidad perfecta, lanza un ataque por sorpresa, pero el monstruo reacciona muy rápido. El dragón se da cuenta de que esa cosa no puede considerarse un oso y el monstruo avanza contra él, pero el dragón se esquiva y contraataca, sorprendiéndose al ver que le ha quitado muchos puntos de vida con su golpe. Pero este oso de arcilla tiene una gran capacidad de regeneración, por lo que se cura en un santiamén. El dragón se pregunta qué debe hacer, ya que con su nivel actual no puede derrotarlo de un solo golpe. Ahora mismo, su habilidad más potente es el ataque de meteorito, que acaba de aprender, pero de ninguna manera podría cargar con ese monstruo y volar, por lo que su mejor opción es atacarlo constantemente con su giro, al estilo de Sonic, y por desgracia, el oso de arcilla se regenera muy rápido. Pero nuestro pequeño dragón es listo, así que se le ocurre una idea. Si consigue que ese oso agote todo su maná, podrá alzarse con la victoria. Pero el problema es que el oso de arcilla, con su rugido, crea una tormenta de arena, y cuando ésta se disipa, vemos que el oso ahora tiene una armadura de espinas en la espalda. El héroe se queja porque ahora no podrá atacarlo con su rodada. Y eso es todo. El punto débil de Sonic son siempre unas espinas, pero se da cuenta de que el monstruo ha consumido una gran cantidad de maná para invocar esa armadura de espinas. Entonces, el oso empieza a atacarlo con las puntas de arcilla, y el dragón se da cuenta de que esas partes, al separarse de su cuerpo, básicamente se desmontan, y el monstruo sigue atacando, mientras el dragón se dispone a esquivarlo. Al comprender cómo funciona el ataque del monstruo, avanza hacia él y le arranca un brazo, confirmando que las partes arrancadas de su cuerpo principal básicamente se derriten. A continuación, moldea el trozo que le ha arrancado para crear una bola, y junto con ella, avanza directamente con su ataque meteorito. Consigue destrozar al oso, y de este modo, obtiene 150 puntos de experiencia duplicados gracias a su título, lo que le lleva del nivel 30 al 33, y la voz divina le notifica que ha conseguido la habilidad Rompenueces. El dragón piensa que probablemente se debió a la forma en que la atacó, aunque ahora lo más importante es conseguir la arcilla. Por eso, en su cueva, con la arcilla ya moldeada, la deja en el horno y sale a buscar un poco de comida. Ya en el bosque, consigue una seta relámpago de ranquiñar, una seta que absorbe nutrientes de los árboles que la rodean, y por mucho que sea muy sabrosa y deliciosa, gracias a todo lo que absorbe, también contiene un veneno paralizante. El dragón lo tira porque no tiene resistencia a la parálisis, y agradece que ahora su evaluación tenga tantos detalles. A continuación, intenta evaluar una flor enorme, pero resulta ser una flor carnívora que casi lo devora. Consigue cortarla, y la voz divina le avisa de que se trata de una flor carnívora de categoría C, que devora a los animales, pero que no puede digerir la sal. Por ese motivo, la sal se acumula en la parte blanca de la raíz, y el dragón se alegra mucho porque la sal es la clave para cocinar, y no piensa dejar pasar esta oportunidad. Mientras tanto, cerca de la aldea, vemos lo decidida que está Miria. A pesar de todas las reprimendas y advertencias, decide ir a buscar a Douglas por su cuenta. Recuerda lo que le había contado el anciano borracho, aunque no sabe si es verdad, pero no quiere perder la esperanza de que siga con vida, ya que ella misma se siente responsable por no haberlos detenido cuando debería haberlo hecho. Si existe una mínima posibilidad de que Douglas siga vivo, tiene que hacer todo lo posible por encontrarlo, y en ese momento, una oruga devoradora de huevos se abalanza sobre ella, pero consigue derrotarla fácilmente y continúa su camino. Por su parte, nuestro querido dragoncito está muy contento al encontrar una seta enorme. Esta, según sus análisis, está muy rica y empieza a imaginar los platos que podría preparar con ella. Pero se fija en otro tipo de hongo muy extraño
y al examinarlo, descubre que pertenece a la categoría A. La voz divina le informa de que esa seta es extremadamente valiosa y que si se cultiva con éxito, podría reactivar la economía de un país en decadencia. El dragón empieza entonces a fantasear, aunque la voz divina también le comenta que se trata de una seta alucinógena que provoca una euforia intensa y que hace 500 años se descubrió que podía triturarse y mezclarse con otras sustancias de procedencia muy dudosa para hacerla aún más adictiva. El dragón quema rápidamente esa cosa, lo que hace que su título de héroe suba al nivel 2, y después de eso consigue otra especie, una bastante valiosa, de categoría B. Se trata de una especie que mejora el olfato y abre el apetito, y en su momento fue considerada la especie más popular. Sin perder tiempo, la recoge rápidamente. Mientras tanto, por su parte, Miria sigue adentrándose aún más en el bosque. Es consciente de que es muy peligroso seguir avanzando, por lo que prefiere dar vueltas por los alrededores de la aldea, y si no consigue nada, volverá. Un rato después, por la noche, el dragón observa la seta luminosa, que resulta perfecta para usarla como lámpara. Enseguida se emociona mucho por ver cómo quedará todo. Al ver que todo ha salido a la perfección, se pone a cocinar, preparando un guiso de setas, verduras y carne. Justo después de comer se emociona, porque la sal sí que marca una diferencia enorme. Fabrica unos palillos chinos o japoneses, no sé de dónde salen aquí, y disfruta de su comida como nunca antes, con lo que consigue el título de Señor Cocinero. Su nivel de cocina sube a 2 y se da cuenta de que el cuenco resulta un poco incómodo. Además, se le ha derramado un poco. Por eso planea fabricar otro, además de hacer una cuchara también. Quiere remodelar su garita con unos ladrillos, lo que le permite conseguir el título de artesano cerámico. Al día siguiente, por otra parte, vemos como una carreta se dirige hacia el bosque, y al llegar a su destino, conocemos a las dos aventureras, cuya misión es investigar el bosque de Noah. La rubia se llama Meutia, y la otra, no sé cómo se llama porque aún no la han presentado. Volviendo a nuestro dragón, este regresa a su caseta con la comida de ese día y empieza a preparar los lobos, despiezándolos y quitándoles la piel. Poco después va a echar un vistazo a la carne seca que estaba preparando, pero se enfurece al ver cómo esos malditos monos se la están comiendo. Piensa que debe hacer algo rápidamente para que esos hijos de puta dejen de comerse su carne seca. Por eso se le ocurre la brillante idea de colgar la carne seca envenenada. Entonces empieza a preparar los venenos, mientras Zorri se maquilla con aire malicioso, diciendo que esos monos estúpidos probarán la carne que va a dejar en remojo en esa mezcla de veneno. Un rato más tarde, mientras está eligiendo algunos materiales, se da cuenta de que casi puede distinguir a simple vista si una planta silvestre es venenosa o no. Al dirigirse a un campo de flores venenosas para mejorar su veneno, se maravilla al ver que esas flores son preciosas y piensa que debería decorar el exterior de su garita con ellas. Pero ante él aparece un monstruo muy extraño y al examinarlo, descubre que se llama la princesa venenosa Lacerta. Sus habilidades consisten en un repertorio absurdo de venenos y ante ello la oruga sale corriendo. De repente, cae una estaca de arcilla en ese lugar, lo que distrae al dragón. La oruga aprovecha para lanzarse contra él. Rápidamente se aleja, mientras el efecto del veneno se activa con rapidez. Al haber recibido un golpe venenoso, su resistencia aumenta hasta el nivel 4, pero el veneno es tan fuerte que ni siquiera puede moverse. El dragón incluso intenta alcanzar al monstruo rápidamente, pero el veneno se lo impide y lo derriba al suelo. Mientras lo vemos como un monstruo en la rama de un árbol, se limita a observarlo con una amplia sonrisa. El dragón se da cuenta de que el veneno que le afecta es especial y bastante grave, ya que ni siquiera la habilidad para ver estadísticas puede proporcionar información específica sobre él. Se siente abrumado por ese poder y se pregunta qué demonios debería hacer, ya que desde que está recolectando materiales no ha conseguido ninguna planta que le proporcione protección contra el veneno. Pero al ver las estadísticas de la oruga, se da cuenta de que es un monstruo bastante astuto. Básicamente, envenena a su presa y luego se marcha, y cuando el veneno surte efecto, regresa para disfrutar de su pequeño festín. Produce este veneno tras ingerir materiales altamente tóxicos, pero sus fluidos corporales también sirven como antídoto, que utiliza para negociar cuando la capturan. El dragón comprende que no tiene más remedio que capturarla si quiere salvarse, pero lo primero es averiguar dónde está. Por eso, con la poca movilidad que le queda, empieza a correr para salir del campo de visión de la oruga y de ese modo obligarla a perseguirlo. Su plan funciona bien y al localizarla,
va tras ella, aunque se da cuenta de que la muy mullera también sabe usar el rodamiento. Al parecer, no es solo él el que es Sonic. Planea llevarla hasta el acantilado, y en el proceso, su rodamiento acaba alcanzando el nivel 5, lo que básicamente es un golpe de suerte. Sin embargo, la oruga le lanza una especie de arcilla, lo que sorprende al dragón al ver que ella es capaz de disparar cosas mientras gira, pero él no piensa dejar que esa maldita se salga con la suya, y cuando está a punto de caer por el precipicio, da un enorme salto. De este modo, consigue asestar un buen golpe a esa lagartija. Ahora solo es cuestión de tiempo conseguir el antídoto, pero la lagartija casi cae al río, y el dragón no piensa permitir que eso ocurra, porque si esa cosa muere, él estará jodido, y rápidamente salta para rescatarla. Al cogerla, utiliza el aliento de dragón para poder volver arriba. La lagartija se sorprende al ver que él la ha salvado, y los dos se reencuentran sanos y salvos. Sin embargo, el dragón ya no puede soportar más el veneno, y por eso acaba desmayándose. Por otra parte, Miria continúa con su búsqueda de Douglas, aunque ese día tampoco ha tenido suerte, y entonces oye cómo Miriel la llama, por lo que rápidamente va a reunirse con la chica. Miriel le pregunta dónde estaba, ya que fue a su casa y no la encontró. Además, hace varios días que no la ve con frecuencia, por lo que le pregunta qué está haciendo. Miria miente y le dice que estaba resfriada, por lo que pasó un tiempo en cama, pero que ahora se siente mucho mejor y por eso ha salido a dar un paseo. Miriel se limita a escucharla y le recuerda que tiene prohibido ir al bosque. Miria se limita a seguir la corriente y le dice que nunca haría algo así y que qué mentirosa es esta chica. Miriel le revela entonces que Hilda le ha informado de que unos aventureros iban a ir al pueblo, por lo que no tiene por qué preocuparse, ya que ellos se encargarán de buscar a Douglas. Tras decirle esto, le pide que la acompañe a hacer unas compras. Mientras hacen la compra, vemos al dragón levantándose y preguntándose dónde está, aunque justo en ese momento, la lagartija aparece ante él. El dragón se asusta al pensar que aquella maldita estaba esperando a que muriera, aunque enseguida se da cuenta de que ya no está envenenado. Ella, básicamente, le ha extraído el veneno. Y poco después ella le dice que, tras una larga batalla llena de sangre, sudor y lágrimas, se ha dado cuenta de que son almas gemelas. La lagartija sonríe y lo abraza, y el héroe comenta que ahora que la mira mejor, incluso le parece mona. Un rato después, se dirigen juntos a la cueva, donde el dragón está cocinando, y al terminar, le sirve un plato de comida. La lagartija come encantada, mientras él piensa que es estupendo poder comer en compañía. Y pronto se da cuenta de que ninguno de los dos tiene nombre, solo tienen los nombres de sus clases. El de la lagartija es Princesa Lacerta, y el suyo es Dragón Abisal del Caos Destructivo de no sé qué. ¡Qué absurdo! Es entonces cuando la lagarta se le acerca, y él le pide que se olvide de eso, ya que él seguirá llamándola Lagarto Negro, y ella empieza a frotarse contra él. Pero en ese momento, se fija en un barril que el dragón está preparando, y va a hincarle los dientes. Y nuestro querido dragón incluso se preocupa, pero enseguida recuerda que los lagartos negros están acostumbrados a comer venenos para fortalecer su cuerpo. Ese jarrón de asquerosidades venenosas es para ella un manjar. Al verla comer ese veneno con tanto entusiasmo, siente curiosidad y lo prueba, pero acaba envenenado y nota lo asqueroso que es ese monstruo. Pero por suerte, la resistencia al veneno ha subido del nivel 4 al nivel 5 y al día siguiente empiezan a trabajar en equipo para salir a cazar. Así, la caza se vuelve mucho más fácil y enseguida se comen unos cocos para terminar de pasar el día de maravilla. Por la noche ya regresan a la cueva y él está bastante asustado, ya que recuerda que esa cosita pequeña y mullida tiene un veneno absurdo, así que enseguida le pide a la oruga negra que no le muerda mientras duerme. Sin embargo, se siente mucho más a gusto ahora que cuenta con su compañía y al día siguiente salen a recolectar materiales. Él acaba probando una de sus especias, pero no le interesó demasiado. En cambio, a la oruga negra le gustó mucho y llegó a percibir un olor delicioso, aunque al llegar al origen del aroma, descubrieron que aquello apestaba a muerto. La voz de Dios le advierte al dragón de que se trata de una seta Candida cardavarius, de categoría B, que desprende un olor a cadáver y que contiene un veneno muy potente, pero prácticamente ningún animal lo come, debido a su asqueroso olor. Ninguno, excepto la lagarta negra. Y hablando de ella, está muy entusiasmada con el veneno, aunque el dragón no piensa permitir que se entretenga con esa cosa. Sin perder tiempo, quema la seta, y la lagarta empieza a llorar y le da una paliza, pero el dragoncito le avisa de que se lo compensará después con otra planta venenosa, una que no se parecerá al cadáver, pero en ese momento la lagartija negra activa su pistola de arcilla, lo que hace que el dragón piense que está muy enfadado
enfadada, pero ella dispara hacia el bosque, y de él emerge un extraño perro de 2 cabezas. Pero lo más preocupante de él no son sus 2 cabezas, sino las estadísticas que posee, que son muy llamativas. Además de tener habilidades como la gravedad, el dragoncito duda mucho de que pueda vencerlo, pero escapar no es una opción, ya que el de 2 cabezas también cuenta con habilidades de rastreo y seguimiento. Estas habilidades sirven para localizarlo, y la mejor opción es luchar en equipo, por lo que el lagarto negro se va a esconder para esperar el momento perfecto, mientras el dragón avanza hacia él para llamar su atención. Aunque sus ataques no surten tanto efecto, rápidamente se ve afectado por la gravedad del monstruo, quedándose incapaz de moverse. La oruga finalmente utiliza su pistola de arcilla, logrando alcanzar la cabeza azul de la bestia y desactivando la gravedad. Básicamente, la bestia tiene un interruptor de encendido y apagado en cada cabeza. A continuación, el dragón acaba aprovechando el momento y ataca con su aliento de fuego. Aunque por un momento parece que está funcionando, todos los malditos monstruos de aquel bosque parecen tener alguna capacidad de regeneración, pero gracias a ello, el dragón comprende que la cara enfadada ataca físicamente, mientras que la cara llorona usa magia. Es entonces cuando la cara llorona empieza a preparar su magia de gravedad, pero el dragón no piensa permitir que eso suceda, ya que ese ataque parece mucho más peligroso que el otro. Así que avanza rápidamente contra ella, pero la otra cabeza lo detiene con un mordisco. Sin embargo, él no piensa rendirse, y con un fuerte golpe en la cabeza llorona, interrumpe la activación de la magia. La oruga negra aprovecha el momento para inyectar su veneno, y el dragón de 2 cabezas vuelve rápidamente a utilizar su capacidad de recuperación, pero el veneno es tan potente que la regeneración no sirve de nada. Cantan victoria, pero no contaban con que la cara enfadada arrancara la cabeza llorona para que el veneno afectara a todo el cuerpo. Esto hace que el dragón piense que no quiere optar por una evolución que le dé 2 cabezas, aunque ahora que tiene una cabeza menos, debería ser un poco más fácil, pero no es nada fácil. Porque la bestia ahora está enfurecida y ha utilizado la habilidad de sacrificio, y vemos cómo la cabeza amputada empieza a perseguir al lagarto. Rueda por su vida, corriendo como Sonic, mientras el dragoncito intenta ayudarla, pero el otro lo detiene. Enfadado, se abalanza contra el perro, asestándole un fuerte golpe para lanzarlo por los aires. Al atraparlo en las alturas, utiliza su habilidad de romper nueces, destrozando por completo al perro, y al subir de nivel su habilidad de romper nueces, esta pasó al nivel 2. Sin perder tiempo, se apresura en busca de la oruga. Reza para que ella esté bien, ya que solo han pasado unos días desde que se conocieron, pero ya han hecho tantas cosas juntos que en la actualidad ella es su única amiga en ese mundo. Entonces reza a Dios para que, por favor, la oruga negra se encuentre a salvo, ya que ya no le interesa la transformación humana, solo espera que su amiga esté bien, pero al ver un charco de sangre, entra en pánico. Justo en ese momento vemos a la oruga que se arrastra toda herida, mientras vemos cómo la otra cabeza avanza hacia ella, pero el dragoncito interviene y con una furia desmesurada, destroza por completo la cabeza que quedaba. Luego coge a la oruga negra y se tranquiliza al ver que está bien. Ella está un poco herida y le lame la cara, mientras la voz de Dios anuncia que ha alcanzado el nivel 37. El dragoncito le pide que se calle, ya que lo único que quiere es que su amiga esté bien. Mientras esté con ella, no le importa nada más. No quiere saber nada de transformarse en humano ni nada por el estilo, pero justo después de decir eso, la maldita voz divina le dice que ahora puede transformarse en humano cuando quiera. El dragón se queda atónito, mientras que, por otro lado, en la aldea, Miriel tiene un antiguo libro de monstruos que ha sacado de la biblioteca para que Miriel pudiera verlo. Ella le echa un vistazo, y el primer monstruo que ve es una oruga devoradora de huevos. Pero como el libro tiene un texto muy antiguo, no consigue leerlo. Pero Miriel comenta que esa criatura del rango F es un monstruo al que incluso ella podría vencer. Sin embargo, los monstruos del rango D son otra historia, ya que hay que ser un gran aventurero entrenado y capaz para tener alguna esperanza de derrotarlos. Es entonces cuando vemos cómo mira a las 2 cabezas, un monstruo de rango B, una bestia a la que solo los héroes y los santos pueden vencer. Y en ese momento, vemos cómo los aventureros de antes por fin llegan a la aldea, mientras Miriel le pregunta a Miriel de qué rango es el dragón de la tierra, y ella revela que, según el libro, es un monstruo de rango C, pero ha oído que puede ser mucho más fuerte tras evolucionar, y que fácilmente podría devorar a cualquier humano. Por eso les dice que ni ella ni nadie del pueblo entre en el bosque, y Miriel lo comprende. Y justo en ese momento, los aventureros de antes entran en la sala. Y con esta información, podemos ver que nuestro querido dragoncito ya se está volviendo bastante fuerte. Pero antes de nada, vamos a ver cómo llegaron allí nuestros aventureros. Estaban atravesando el bosque, obviamente de camino a la aldea, donde la compañera de la rubia le pregunta por qué, si la misión es de rango C, se ha traído a todos juntos, ya que habría sido mejor esperar a los demás. Pero ella responde que precisamente porque la misión es muy difícil, es por lo que ha traído a la chica, ya que si tienen que
que huir, con ella será mucho más rápido. Su compañera no sabe de qué está hablando, ya que no sabe si es un señuelo o si es porque corre muy rápido. Melcha dice que solo está bromeando y responde que aunque la misión sea de categoría C, solo se trata de buscar a una persona desaparecida, no de luchar contra ningún monstruo. Y por cierto, esa chica tan valiente se llama Juno, y tanto Melcha como ella parecen estar en una misión bastante sospechosa para buscar a alguien que debería estar muerto. Ahora, de vuelta al presente, Melcha le comenta a Miriel que es bastante raro ver a una elfa entre los humanos. Ella revela que en realidad es una semielfa, y Miria entra en la sala y le ofrece una taza de té. Miriel le pide que, por favor, las deje a solas, y al salir de la habitación, Miriel dice que no quiere que aquella pequeña conozca los detalles de esta misión. Entonces empieza a contar los detalles de la misión, diciendo que la persona a la que tienen que buscar se llama Douglas, y solía formar parte del grupo de Miria, hasta que lucharon contra el dragón de la roca. Después de eso, nunca más volvieron a saber nada de él. En la solicitud se mencionaba que debía de estar muerto, porque es lo único que pueden esperar después de todo este tiempo. Pero el problema es que Miria se siente tan culpable que sigue adentrándose en el bosque con la esperanza de encontrarlo. Y la misión que tienen es encontrar pruebas de que está muerto. Tras darles más detalles a las chicas, estas se marchan para comenzar la misión. Mientras tanto, nuestro querido dragoncito está cuidando de las heridas de la oruga y dejándola descansar en la cueva. Es entonces cuando empieza a revisar sus estadísticas tras haber subido de nivel. Al echar un buen vistazo, descubre que lo que la voz divina le dijo no era mentira. Ahora puede transformarse en humano cuando quiera. Por eso decide hacerlo en ese mismo instante, ya que aunque el pobre no quiera admitirlo, se muere de ganas de hacer cosas como ir al pueblo y, lo más importante, volver a ver a Miria. El problema es que si se transforma en humano, no tiene ni la más remota idea de cuál sería el siguiente paso, ya que por mucho que quiera ir a la ciudad, no quiere separarse de su amada oruga negra. Así que se pregunta si podrá llegar a un término medio, en el que pueda vivir unos 3 días como humano y otros 3 como dragón. Mientras su cabeza sigue dándole vueltas al tema, acaba emocionándose un poco, y para acabar con esa incertidumbre, activa la transformación, solo para llevarse la maldita sorpresa de que esa transformación es una farsa. Parece más bien un reptiliano. Le pregunta a la voz divina qué demonios es esa transformación y si por casualidad eso es todo. Como siempre, la maldita voz divina le dice que no puede responder ni dar muchos detalles, y él piensa que el universo ha vuelto a querer joderle. No solo porque ha vuelto a enterrar sus esperanzas, sino también porque, al revisar sus estadísticas, se da cuenta de que tanto su nivel de ataque como el de defensa se han reducido a la mitad. Sin más preámbulos, vuelve a su forma original, mientras que las chicas siguen avanzando por el bosque, derrotando a todo tipo de bichos que se cruzan en su camino. Al final, se hace de noche y siguen sin encontrar ningún rastro de Douglas. Melty les dice que es hora de volver, aunque justo en ese momento se encuentran cara a cara con la cueva del dragoncito. Empiezan a investigar a pesar del peligro, ya que al fin y al cabo, ese es precisamente el tipo de pistas que deberían encontrar, y por eso se adentran en la cueva, donde se quedan maravilladas al ver todas las especias. Hay un dragoncito, pero es entonces cuando aparece nuestra querida oruga negra. Melty le advierte a Juno que tiene que tener mucho cuidado, ya que una mordedura de esa criatura puede matarte sin más. Pero la oruga acaba oliendo al dragón y sale de la cueva. Y ahora la vemos reunirse con él. Él está muy nervioso porque ha visto cómo esas chicas han entrado en su cueva. Se emociona al pensar que seguro que les va a encantar su cueva, pero cree que también es una oportunidad para hacer amigos, así que decide darle una segunda oportunidad a su transformación humana, rezando para que esta vez consiga una versión un poco más humanoide y mejorada. Pero todo sale muy mal. Aún así, se presenta ante las chicas con una preciosa sonrisa de oreja a oreja, intentando parecer menos amenazador. El resultado es que parece más bien una imagen sacada de una película de terror, y ellas casi se mean de miedo. Melty reúne el valor suficiente para atacarlo, y con un martillazo lo mandan volando. Y sin perder tiempo, aprovechan para escapar. Y mientras tanto, el pobre dragón sigue murmurando, una vez más, ya que no tenía intención de hacerles ningún daño, pero es inútil. Las chicas no pueden creer que haya dragones de la plaga viviendo en ese bosque, ya que las advertencias se referían a los dragones de la roca, y no de una criatura tan peligrosa como esta. Es entonces cuando ella pregunta si por casualidad piensan continuar con la investigación o si volverán al pueblo. Melty responde que ninguna de las dos cosas, ya que ahora ha llegado el momento de pedir refuerzos para poder terminar esta misión como es debido. Al día siguiente, el dragón retoma su pacífica rutina diaria. Mientras tanto, piensa que, a pesar de haber conseguido por fin su transformación,
transformación humana, los acontecimientos del día anterior fueron todo menos positivos. Lo único bueno es que la oruga negra sigue formando parte de su vida, y hablando de la pequeña, le pide que utilice sus habilidades para envenenar la carne, ya que así la dejará caer ahí fuera, pero le pide un veneno que no tenga olor ni color, para que los monos acaben comiéndose la comida sin ningún problema. Automáticamente, la oruga llena una jarra con su mejor veneno. Al no tener ningún aroma, pasa fácilmente desapercibido como si fuera agua, y gracias a ello, les da la primera ración. Pero esto acaba tardando un poco más de lo que esperaba en que los monos caigan en la trampa. Sin embargo, el efecto acaba funcionando. Entonces aprovecha que los monos están distraídos intentando salvar a su compañero para atacar, y el dragón tiene todas las posibilidades de ganar, pero la cosa se complica cuando los pequeños llaman a refuerzos. Su potente silbido resuena por todo el bosque, y el dragón piensa que, dependiendo del número, podría derrotarlos. Pero ante ellos aparece el alfa, el líder de la manada, que además de poseer atributos similares a los de un dragón, también tiene habilidades de apoyo que lo fortalecen a él y a sus seguidores. Estos, sin perder tiempo, demuestran lo fuertes que son. El dragón incluso intenta atacar rápidamente, pero los monos crean un enorme muro para protegerse, y por si fuera poco, también comienzan a atacar a gran velocidad, muy superior a la de antes. El dragón se encuentra en clara desventaja, así que la oruga negra interviene. Lamentablemente, la pobrecita aún no está en plena forma, y el dragón lo sabe perfectamente. Es entonces cuando le pide a la voz divina que le cuente todo lo que sabe sobre estas criaturas, y descubre que el enorme mono es un monstruo de rango D+, la evolución más avanzada de los monitos. Aunque lo más impresionante es que la única forma de alcanzar ese rango es evolucionando a través de las batallas, lo que significa que ese grandullón tiene un historial muy bueno. Debe de haber vencido a varias criaturas más fuertes del bosque. Como de costumbre, la información de Dios no sirve de mucho. Incluso recuerda un detalle interesante que observó en su lista de habilidades, y es que el mono gigante tiene el poder de comunicarse telepáticamente, es decir, tiene inteligencia. Así que debe de haber alguna forma de negociar con él. Y teniendo esto en cuenta, el dragón toma al mono envenenado como rehén. Utiliza su provocación, que es suficiente para que el propio alfa se comunique mentalmente. Este revela que le sorprende que conozca sus habilidades, y sin perder tiempo, el dragón le advierte de que su compañero está a punto de morir, pero que su amiga puede darle un antídoto si acepta retirarse. Parece un trato razonable, pero el mono gigante no lo ve así, ya que ellos demuestran ser una amenaza demasiado grande como para ignorarla. Está dispuesto a hacer ciertos sacrificios con el objetivo de derrotarlos, y el dragón sigue insistiendo, pero al ver que no hay margen para negociaciones, decide retarlo directamente a un duelo. Se trata de un ritual sagrado para la especie de los monos, que se utiliza para resolver conflictos entre clanes, con normas estrictas que pueden aplicarse incluso para enfrentarse a otras especies. En cualquier caso, la regla más importante es que nadie puede interferir hasta que haya un vencedor. La oruga negra le aplica un antídoto al mono envenenado, y cuando el resto de los monos se retiran, se la llevan con ellos. Y el mono gigante no se anda con tonterías. Ya le ha dicho al dragón que se han quedado con la oruga negra para asegurarse de que no intervenga, pero que si él consigue vencerlo, la dejará libre. Pero claro, solo si consigue vencerlo, y de este modo, el dragón siente una presión aún mayor. La batalla comienza rápidamente, y el gigante va al 100% a la ofensiva, mientras que el dragón solo intenta esquivarlo, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Entonces empieza a girar desesperadamente, aunque huir de una batalla es un insulto directo al ritual. El mono le advierte entonces que no le permitirá seguir así por mucho tiempo, y el dragón, temiendo las consecuencias, se arma de valor y utiliza su técnica de cola giratoria, seguida de un combo bien ejecutado. Consigue reducir considerablemente los puntos de vida del enemigo, más de lo que había imaginado. Es entonces cuando empieza a motivarse y sigue atacando, pero el mono gigante no se lo pone fácil. Activa su modo extremo, en el que aumenta tanto su maná como su agilidad, logrando que su velocidad se dispare a niveles drásticos. Empieza a equipararse a un dragón en su modo frenético, lo que le permite darle una buena paliza a nuestro pequeño dragón, que ni siquiera consigue escapar. Se da cuenta de que los ataques a larga distancia quedan completamente descartados, así que rápidamente empieza a provocarlo para que puedan terminar con un puñetazo directo. En este sentido, parecía que el gigante llevaba la ventaja, pero a medida que pasan los minutos, es obvio que ambos están a punto de llegar a su límite. Sabiendo que no le queda mucho tiempo, el dragón decide apostarlo todo a un único ataque, tan poderoso que el gigante acaba cayendo al suelo. La voz divina anuncia que su puñetazo del dragón ha subido al nivel 3, pero lo único en lo que puede pensar es que ha ganado. Sin embargo, a pesar de estar tirado en el suelo, el gigante contraataca, dejando a ambos completamente inconscientes. Pero la voz divina anuncia que ha conseguido subir de nivel, lo que significa que ha derrotado a su oponente, obteniendo así el título de jefe del clan. Al
despertar, se pregunta dónde está, y en ese momento aparece la oruga negra, que se muestra muy emocionada al ver que por fin ha despertado. Se da cuenta de que está en la cueva, y al ver sus atributos, observa que ha subido de nivel y comprende que ha ganado la batalla, aunque no acaba de entender cómo la oruga negra ha conseguido llevarlo hasta la cueva. Ella está un poco molesta, y al girarse hacia la derecha, el dragón se da cuenta de que hay un montón de monos en su cueva, y entra en pánico al pensar que esos monos han venido a vengar a su líder. Pero en realidad, los monos están muy emocionados y no parecen nada vengativos. Al volver a comprobar sus habilidades, el dragón se da cuenta de que ahora él es el jefe, lo que significa que es el líder de todos los monos. La oruga negra está muy enfurecida, pero el dragón le pide que se calme, ya que los monos no quieren pelear, sino todo lo contrario. El hecho de que estén allí les resulta muy beneficioso, ya que ahora él es el líder y puede utilizar a esos monos como recaderos. Puede ponerlos a hacer todo el trabajo pesado, aunque la oruga negra sigue sin estar muy convencida. Pero en otra escena, vemos a los monos llevando un montón de manzanas a nuestro querido dragón, y este se sorprende al ver las cualidades que le han dado. Reconoce que son muy buenas, y ese comentario acaba provocando los celos de la oruga negra. Los monos indican que quieren comer la carne, y el dragón se lo permite. Enseguida piensa que ese día no es necesario salir a cazar, así que lo mejor es ir a reponer sus reservas. Y el detalle es que, al intentarlo, uno de los monos observa fijamente al dragón, y entonces a este se le ocurre una idea brillante: aprovecharse de los monos, ya que, como les encanta la carne seca, lo mejor será enseñarles para que sean ellos quienes la cocinen. Y dicho esto, el dragón se dispone a enseñarles cómo preparar la carne seca. Básicamente les enseña a cortar, sazonar, mezclar y dejar reposar, y al terminar la clase, los monos se ponen a cocinar. Pero el dragón intuye que algo no va del todo bien. Rápidamente se da cuenta de que hay algo muy raro y pregunta qué está pasando con la oruga negra. Pero todos sabemos que la esposa del dragón está furiosa, y el dragón le habla a ella y se pregunta qué debería hacer ahora, ya que no tiene por qué salir a cazar. Tras pensarlo un poco, se da cuenta de que ahora tiene más compañeros de vivienda, así que lo mejor sería fabricar más jarras. En otra escena, está preparando arcilla cuando un mono se le acerca. Este le pregunta qué demonios está haciendo, y el dragón le explica lo que está intentando hacer. El mono quiere que le enseñe. El dragón recuerda que los monos tienen una habilidad llamada ágil, y además tienen manos con dedos largos, así que si le enseña a hacer jarras, puede que ellos lo hagan mejor que él. Y sin perder mucho tiempo, empieza a fabricarlas y a llevarlas al horno, y le avisa al monito de que ahora le toca a él. Sin perder tiempo, el mono lo intenta, mientras el dragón sale a tomar un poco el aire. Pero justo en ese momento, se topa con su querida oruga negra, que está amasando arcilla. El dragón comenta que, con sus patitas tan pequeñas, ella no va a poder hacer ese tipo de cosas, y ella se marcha llorando. Mientras tanto, el dragón se queda pensando si ella quería fabricar cerámica, pero si de verdad quería eso, solo tenía que haberlo dicho. Y ese dragón miserable aún no se ha dado cuenta de que la pobrecita solo quiere serle útil, y poco después de eso, les da un palo y un martillo a los otros monos, para que así se encarguen de ampliar la cueva y mantenerla en orden. Estos aceptan sus órdenes, mientras el dragón comenta que son muy buenos usando herramientas. Pero por desgracia, la oruga negra lo oye, y se siente fatal y muy celosa al sentirse inútil. Mientras tanto, Juno y Melty están esperando a sus compañeras, Dice y Romina, para poder terminar así el trabajo, pero cuando lleguen a esa cueva, se llevarán una pequeña sorpresa. Juno comenta que no puede creer que se hayan topado con el dragón de la plaza, y Melty añade que esa cueva era muy sospechosa y que sin duda algo está pasando en ese bosque. Volviendo al dragón, la oruga negra lo despierta desesperada, pero él no puede levantarse, ya que está lleno de monos encima de él, así que lo mejor es rendirse y volver a dormirse. Pero la oruga negra se enfurece y acaba envenenando a los monos, lo que hace que los demás se despierten asustados. El dragón por fin puede levantarse y observa lo que está pasando. Al ver el estado del mono, se da cuenta de que la oruga negra lo ha envenenado. Ella está muy orgullosa de lo que ha hecho, pero el dragón le dice que se ha pasado de la raya y le pide que le dé un antídoto. Un rato después, el monito ya se ha recuperado del veneno, pero la oruga sigue molesta. El dragón se da cuenta de que está molesta con los monos, ya que se la habían llevado con ellos, así que piensa que está enfadada por eso. Pero la oruga le señala las jarras, y el dragón entiende por qué está tan molesta, y se disculpa por no haberle prestado atención. Entonces le dice que se lo compensará, y le avisa de que ese día irán a cazar juntos, y la oruga por fin sonríe. Mientras tanto, en otro lugar, Miria piensa que ya han pasado unos días desde que los aventureros se adentraron en el bosque. Ya deberían haber vuelto, pero no se sabe absolutamente nada de ellos. Entonces llega el momento en que ella decide
decide intervenir. Pide perdón a su amiga, ya que va a desobedecerla, pero no es como si fuera la primera vez. Y volviendo al dragón, mientras avanzan por el bosque, él piensa que solo le falta un nivel para volver a evolucionar. Además, también quiere muchas otras cositas para su cueva. Pero vemos que la oruga negra está muy abatida, y él le pregunta qué pasa. Pronto descubrimos que es porque también iban un montón de monos con ellos, y se suponía que iba a ser un día especial para todos. El dragón está muy contento, ya que los monos llevan las herramientas, y de esa forma son muy fuertes, y quiere ver lo fuertes que se han vuelto con ellas. Le pide a la oruga negra que le avise cuando vea a un monstruo, pero ella sigue avanzando en silencio sin decir nada. Creo que este dragón miserable no ha aprendido nada. Sigue preguntándose qué está pasando, y aunque es un poco tonto, lo entiendo. A veces es mejor que la gente diga simplemente lo que está pasando, en lugar de esperar a que lo adivines. En fin, la oruga acaba detectando un monstruo, y el dragón se emociona, porque esos lobos son perfectos para calentarse. El problema es que, antes de que puedan hacer nada, los monos intervienen, lo que hace que la pequeña se vuelva a enfadar, porque cada vez que ella intenta hacer algo con su querido amorcito, los interrumpen. Y el dragón, por su parte, solo se alegra al ver que los monos se han vuelto muy fuertes. Pero ver eso hace que la oruga negra se enfurezca aún más y simplemente se marcha. Él va tras ella. Y mientras tanto, vemos a Miria, que se encuentra en una zona más recóndita del bosque y siente que es el momento perfecto para volver. Es entonces cuando ve a alguien y empieza a perseguirlo por el bosque, pero vemos un ojo misterioso que la observa. Y al adentrarse aún más en el bosque, llega a una zona de matorrales, donde empiezan a aparecer un montón de ojos entre la oscuridad. Es entonces cuando, al otro lado, vemos al dragón pidiendo perdón a la oruga negra, ya que debería haberle prestado más atención a ella y no a los monos. La oruga negra lo observa y el dragón, queriendo compensarla, le dice que la próxima vez que salgan a cazar serán solo ellos dos. Dejarán a los monos en la cueva. Él le pregunta si para ella está todo bien y la pequeña salta muy feliz para abrazarlo, ya que eso es lo único que quiere. El dragón la levanta en brazos y le dice que, en ese momento, ella es lo más importante de su vida y que aunque pase el tiempo, eso nunca cambiará. Sin embargo, el destino a veces es un poco cruel y justo en ese momento oyen el grito de Miria. Y sí, ahora ha llegado la verdadera rival por el corazón de nuestro querido dragón. Él reconoce su voz y se levanta rápidamente, pensando que tiene que ir allí a ayudarla, pero se pregunta qué pasará si hay otros humanos como la última vez, y recuerda todo lo que sufrió a causa de los humanos. La oruga negra se limita a observarlo, un poco desconcertada, y el dragón le pide que se quede allí y espere en ese lugar. Sin perder mucho tiempo, se lanza a toda velocidad en busca de Miria, pero vemos cómo la oruga lo sigue de cerca. Él incluso le pide que se vuelva y acelera, pero ella también lo hace, y acaba chocando contra una roca. El dragón corre hacia ella y le pregunta si está bien, y al ver que aún le queda una buena cantidad de HP, se tranquiliza. Entonces intenta marcharse, pero la oruga lo detiene. Aunque él se disculpa con ella y sigue su camino, diciéndole que es realmente muy importante para él, pero a pesar de ello, Miria está en peligro y él quiere salvarla. Con ello, el título de pequeño héroe sube del nivel 2 al 3, pero vemos cómo la oruga se ha quedado triste y llorando, lo que hace que el título de dragón malhechor suba del nivel 3 al 4. Él maldice la voz divina, mientras vemos que Miria está bien rodeada. Hay una manada de lobos llamada Mahagulf. Son muy feos, y cuando están a punto de convertirlo en su almuerzo, el dragón interviene. Obviamente Miria no lo reconoce, y al intentar ver los atributos de los lobos, la voz divina le advierte de que, lamentablemente, no puede darle esa información. Al ver la ventana de ese estado, piensa que ha pasado lo mismo que con aquel misterioso slime, y los lobos se abalanzan sobre él. Pero el dragón contraataca con su aliento de fuego, y con unos cuantos golpes certeros, consigue derribar a algunos lobos. Sin embargo, el problema es que esto aún no ha terminado, porque tienen un tercer ojo, y con él pueden enviar información al resto de la manada. Pero el dragón se acerca a Miria, y ella entra en pánico al verlo, y le pide que se aleje de ella, lo que acaba rompiéndole el corazón a nuestro pequeño dragón, por lo que intenta desesperadamente comunicarse con ella. Pero en ese momento, la voz divina anuncia que ha ganado 36 puntos de experiencia, más la bonificación por el título de Huevo Andante, con lo que consigue el doble, lo que hace que suba de nivel, alcanzando el nivel máximo. Y así, como sabemos, puede simplemente avanzar en su evolución. Pero el dragón le pide a la voz divina que se calle, ya que no es el momento adecuado, y Miria lo está observando, y acaba recordando al pequeño dragón bebé. Es entonces cuando, de repente, ella empieza a rugir, intentando imitar al pequeño dragón cuando era un bebé, y él le pregunta qué demonios está haciendo, pero enseguida se da cuenta de que está intentando imitar el momento en el que él se presentó ante ella. Sin perder tiempo, él hace lo mismo, creando un momento
momento muy tierno que es interrumpido por el resto de los lobos. El pequeño dragón, pensando ante todo en la seguridad de Miria, se arrodilla y le pide que se suba, y al hacerlo, sale corriendo del lugar, porque pase lo que pase, no va a permitir que le ocurra nada. Mientras tanto, Gregory le dice a Mariel que busquen a Miria por todo el pueblo, pero esa maldita no aparece, y Mariel deduce que la chica se ha adentrado en el bosque, por lo que Gregory se ofrece a ir a buscarla. Pero Mariel le dice que ella misma lo hará en su lugar, y le pide que vuelva a dar otra vuelta por la aldea, porque puede que ella también esté por allí, y Gregory sigue sus instrucciones. Mientras tanto, Melty se reúne con su grupo, y les avisa de que antes de adentrarse en el bosque, deben reunirse primero con su contratante para que ella apruebe la reorganización del grupo. Por su parte, el dragón sigue corriendo para salvar su vida, o mejor dicho, la vida de esa niña pequeña. El problema es que, cuanto más huyen, más lobos les persiguen. El dragón piensa por un momento en poner fin a todo esto, y al tomar la distancia adecuada, le pide a Miria que le espere, y rápidamente se lanza a luchar contra los lobos. Utiliza su aliento de dragón y acelera a nivel 3, y enseguida, con sus garras, aniquila al último y lo derrota con gran facilidad. Entonces se pregunta por qué los han seguido si no podían derrotarlo, y eso le parece bastante sospechoso, pero no le da muchas vueltas, y enseguida sigue adelante junto a Miria. Pero enseguida vemos que en el tercer ojo de uno de los lobos aparece algo muy extraño. Mientras tanto, siguen avanzando. Entonces se pregunta qué debería hacer, si debería llevarla al pueblo como la última vez, pero recuerda que la última vez no salió muy bien, ya que los tipos básicamente lo atacaron. Entonces empieza a preguntarse por qué Miria se ha adentrado sola en el bosque, sabiendo que ese lugar es muy peligroso, y se siente muy frustrado, porque bastaría con preguntárselo a ella, pero está esa maldita barrera del idioma que le impide comunicarse con la chica, y en ese momento siente que Miria lo abraza, así que probablemente ella le esté dando las gracias. Pero su pequeño momento de felicidad se ve interrumpido por la voz divina, que le pregunta si quiere ver las evoluciones. Se queja porque esa voz siempre le estropea sus momentos tiernos, pero acepta ver las evoluciones. Al fijarse bien, se da cuenta de que hay 4 variantes. La primera es el dragón rodante, especializado en velocidad, pero al dragón no le convence mucho, ya que no quiere pasarse todo el día rodando. Además, también está el dragón oscuro humano, un hombre dragón de rango inferior, prácticamente un semi-humano. Pero después de lo que el dragón experimentó con aquella otra transformación, creo que no le va a hacer mucha gracia. En tercer lugar está el dragón del arco, un dragón con el atributo de la luz, que posee un gran intelecto y es capaz de usar magia blanca. El dragón siente que esta es la elección correcta, pero echa un vistazo a la cuarta evolución. Y Jormungandr, un dragón con aspecto de enorme serpiente, cuyas escamas contienen un veneno letal que destruye todo a su paso, dejando un rastro de esterilidad para siempre. El dragón rechaza rotundamente esta transformación, porque esa criatura es el enemigo número 1 de la humanidad. Se pregunta qué debería hacer para hacerse más fuerte y convertirse en alguien bueno. Pero sus pensamientos se ven interrumpidos por Miria, que le señala una cascada. Al llegar allí, el dragón piensa que, definitivamente, Jormungandr queda descartado. Sin embargo, no sabe si elegir ser un dragón humano sería una buena idea. La mejor opción en este momento podría ser el arco del dragón, ya que puede utilizar magia blanca, y quién sabe, quizá incluso podría llevarse bien con los humanos. Mientras él está pensando qué evolución debería elegir, Miria se está hidratando. Al ver que el dragón está un poco frustrado, ella se acerca a él y él se queda muy sorprendido. Intenta explicarle que está buscando una forma de tener vida social en ambos mundos, y qué mejor para socializar que unas cervezas, así que sería estupendo que tuvieran una drago cerveza. Y es entonces cuando le comenta a Miria que está a punto de evolucionar y le pide su opinión, pero obviamente ella no entiende nada de lo que le está diciendo. Se pregunta qué debería hacer para intentar comunicarse, pero por muy idiota que sea, ese maldito tiene unas garras increíbles y podría hacer un dibujo sin más, e incluso una jarra y todo lo demás. Entonces, ¿por qué no podría hacer un dibujo, no? En fin, Miria se comunica con él, al menos como lo hacían los hombres de las cavernas, y funciona, ya que el dragón consigue oír lo que ella dice, y ella se presenta con su nombre, y poco a poco va señalando y nombrando cada cosa. Él consigue oírla de alguna manera, y le pregunta si eso se debe a que su dominio del idioma ha mejorado. Efectivamente, ha subido a nivel 3, y así transcurre el día. Al caer la noche, ella cuenta que lleva varios días explorando el bosque sin que Mariel lo supiera. El dragón intenta decirle que hace unos días vio a 2 humanos acechando su cueva, pero lamentablemente Miria no entiende nada, porque aunque él pueda entenderla a ella, eso no significa que sepa hablar. Entonces él empieza a comunicarse básicamente con algunos gestos, y Miria incluso consigue entenderlo, y le avisa de que esas 2 son aventureras a las que ella ha contratado. Miria menciona entonces que está buscando a alguien llamado Douglas, y el dragón por fin se acuerda de ese tipo. Básicamente sabe que fue asesinado por el pequeño dragón de roca, y en ese momento se pone unas hierbas en la cabeza, como si fuera una peluca. Miria se alegra mucho
al ver que conoce a Das, lo que significa que fue él quien la salvó, y lo abraza emocionada. Ese desgraciado le pide perdón a la oruga negra, pero parece que va a seguir por el camino del semihumano. Miria le pregunta por su nombre, lo que deja al dragón un poco desconcertado, porque no sabe qué responder. Entonces él responde que no tiene nombre, y Miria le pregunta cómo debería dirigirse a él, y el dragón ni siquiera lo sabe, ya que nunca se había parado a pensar en ello, y Miria le pregunta si, por casualidad, ella podría ponerle un nombre. Al ver la reacción del dragón, ella se preocupa, pero en realidad él está muy emocionado. Siempre que sea ella quien elija el nombre para él, todo va bien. Y al ver que él asiente con la cabeza desesperadamente, ella recuerda las cosas que ha vivido junto a él, antes y después de su evolución, y comenta que él es como su héroe, y le pregunta qué le parece el nombre de Ilusia. Es el nombre de su color favorito, y es un nombre muy raro. El tipo es simplemente un dragón de la calamidad, y se llamará Ilusia. Muy bien. La voz divina le pregunta entonces si quiere registrar ese nombre, pero le advierte de que solo podrá hacerlo una vez, y que nunca más podrá cambiar de nombre. Pero como el dragón está locamente enamorado de Miria, simplemente se conforma con ese nombre, que queda registrado como Ilusia, y en el futuro se arrepentirá de ello. Es como hacerse un tatuaje. Te tatúas el nombre de alguien a quien quieres, y más adelante te arrepientes. Pero bueno, su momento tierno se vio interrumpido una vez más por unos pasos enormes y pesados. El dragón piensa que la única bestia capaz de hacer eso es el dragón de la roca, así que Miria avanza en su lugar, pero rápidamente le sigue otro Maragolf. Al ver los atributos del lobo, se da cuenta de que aparece una restricción mágica, lo que significa que el lobo está siendo controlado. Justo delante de ellos aparece otra manada de lobos, con un alfa en el centro, y sobre él el tal Douglas, que está siendo controlado. El dragón observa sus atributos y se pregunta por qué no tiene habilidades. Se pregunta qué está pasando, pero en ese momento Douglas se prepara para atacar. Miria le pide que pare y se detenga, pero el dragón, al ver que casi lo arrastran hacia arriba, interviene. Ese miserable peludo intenta atacar al dragón, pero el dragón se abalanza sobre él y tras el golpe cae del lobo. Sin embargo, desesperadamente vuelve a agarrar la misteriosa jarra y sin perder tiempo ordena al resto de los Maragolfs que los ataquen. De repente, vuelven a oír los pasos de antes. El dragón maldice entonces su mala suerte y Miria dice que está oyendo los pasos cada vez más cerca. Y al final comprende que tal vez se trate del dragón de la roca, pero el peludo vuelve a montarse en el lobo y sin perder tiempo se dirige hacia la aldea. El dragón se pregunta si por casualidad lo hace por rencor, pero Miria revela entonces lo que lleva Douglas. Es un huevo de dragón de la roca, y si lleva ese huevo al pueblo, lo destruirá todo. Justo en ese momento, el dragón de la roca emerge del bosque, e Ilusia agarra a Miria y se lanzan rápidamente en busca de ese peludo sinvergüenza. Pero el problema es que los Maragolfs no lo van a permitir. Mientras corren, Ilusia se pregunta qué demonios ha hecho el peludo. ¿Por qué quiere llevar a propósito al dragón de roca al pueblo? Lo que más le preocupa es su capacidad para montar monstruos, pero antes de que pueda seguir pensando en nada, se da cuenta de que lleva a Miria a cuestas, así que no va a poder despistar a los Maragolfs tan fácilmente. Ella lo sabe, y por eso le pide que la baje, ya que así podrá entretener a los monstruos, y aunque el dragón sabe perfectamente que ella no podría hacerles frente, Miria sigue insistiendo. Al final, él se detiene un momento, pero acaba recibiendo el ataque del monstruo, que acto seguido se vuelve hacia él enfurecido y le asesta un golpe que lo lanza hacia los cielos. Cuando la bestia está allá arriba, simplemente le aplica un suplex absurdo, y tras ello, avanza contra el resto de los monstruos, que se dirigían hacia Miria, pero en el proceso, Miria también acaba herida, y le pide que, por favor, vaya al pueblo y proteja a todos. E Ilusia, al verla, promete que protegerá el pueblo, pero que también la protegerá a ella. Y mientras tanto, en la propia aldea, Gregory pide a los jóvenes que se vayan a sus casas porque ya está anocheciendo, pero no pasa mucho tiempo cuando de repente oye el rugido del dragón de la roca, y al otro lado del bosque, Miriel también lo oye, pero como está muy lejos, lo atribuye a otra cosa y se concentra simplemente en encontrar a Miria antes de que anochezca. Por su parte, Melty y su grupo también se encuentran en el bosque luchando, e Ilusia, nuestro querido dragoncito, sigue con Miria, corriendo desesperadamente hacia el pueblo. Y es entonces cuando se nos revela que quien controla el pelo del muy sinvergüenza es ese misterioso slime de antes, que lo está utilizando como cebo para llevar al dragón de la roca hasta la aldea, y así poder cumplir su objetivo de destruirlo todo por completo. Y de camino a la aldea, el dragón se tranquiliza al ver que Miria está bien, ya que acabó utilizando su magia curativa para sanar las heridas de la chica, y ella emplea la poca magia que le queda para curar las heridas del dragón. Y ese pobre dragoncito, que se conforma con unas migajas, piensa que Miria es un rayo de sol y empieza a acelerar el paso.
Solo da pena nuestra querida oruga negra. En otro lugar vemos que las piedras protectoras no funcionan bien y las bestias han empezado a entrar en la aldea, pero Gregory ni se le pasa por la cabeza permitirlo. Con un poco de suerte y gracias al poder del guión, consigue derrotar al monstruo, pero la bestia acaba cayendo encima de él. Y cuando intenta salir de allí, se topa de frente con nuestro querido dragón de la calamidad. Entra en pánico, pero tampoco va a dejar que el tipo entre ahí. Pero nuestra no tan querida Miria acaba interviniendo, advirtiéndole a Gregory de que, aunque sea un dragón de la calamidad, está allí para ayudarlos. Al verlo mejor, se da cuenta de que es el mismo dragón de antes, el dragón al que ese maldito apuñaló. Y Miria le cuenta que es un dragón bueno y que fue él quien la salvó en su vida anterior. Gregory se queda sorprendido y no se lo puede creer, y le pide perdón al dragón por haberlo apuñalado hace tiempo, pero sinceramente solo le dio unas pocas puñaladas al dragón. Si hubiera sido cualquier otro, le habría dado al menos unas 800 puñaladas al pobre. Y como nuestro querido dragoncito se conforma solo con migajas, se emociona mucho al ver que Gregory es muy comprensivo. Gregory, por su parte, se queda muy sorprendido al ver que el dragón ha conseguido responderle, y Miria le dice que el dragón es capaz de entender el idioma de los humanos. Pero les interrumpe el rugido del dragón de roca, y sin perder más tiempo, Miria le pregunta si ha visto al muy cabrón peludo, y él responde que ese desgraciado le tiró un lumbo encima antes de huir. Miria entra en pánico, y le advierte de que él mismo está guiando al dragón de roca hacia el pueblo, utilizando su huevo como cebo. No hay tiempo que perder, y empiezan a avanzar, pero Gregory los detiene, ya que su amigo el dragón, con su aspecto aterrador, causará mucho pánico cuando llegue al pueblo. Es entonces cuando Lucía le pide que se suba, y él incluso le guiña el ojo al tipo. Este dragoncito es un auténtico mullo. El tipo no tiene ningún pudor. Por su parte, el peludo llega por fin al centro del pueblo, y los aldeanos se emocionan mucho al ver que sigue con vida, pero pocos saben lo que les espera. Un rato después aparece Lucía, y como era de esperar, todo el mundo entra en pánico, pero aún así lo ignoran y preguntan si han visto al peludo. Los aldeanos responden que se dirigió hacia la torre de vigilancia, y el dragón de la roca se acerca cada vez más al pueblo. Es entonces cuando Gregory le pide a Miria que se quede allí y ayude a los aldeanos. Miria se niega, pero Gregory le hace entrar un poco de sentido común en la cabeza, ya que la chica está herida, y en ese estado no será más que un saco de patatas que la gente tendrá que ir cargando de un lado a otro. No servirá de mucho. Lo mejor que puede hacer en ese momento es evacuar a los demás, y Lucía afirma que lo último que quiere es poner en peligro a su querida Miria, y al final ella acaba aceptando. Sin perder tiempo, Gregory se sube al dragón y se marcha. Menciona que nunca pensó que aquel pequeño y adorable dragoncito se convertiría en el dragón de la calamidad, aunque entiende que los monstruos evolucionan para hacerse más fuertes. Y una vez que todo este desastre haya terminado, piensa en presentárselo a todos los aldeanos, ya que probablemente se llevarán muy bien con él. El dragón se emociona, porque por fin podrá ser aceptado. Y sí, me alegro por ese pobrecito dragón, pero al mismo tiempo me enfado, ya que está abandonando a la pobre oruga negra una vez más. Y por otro lado vemos al pícaro peludo, matando a los aldeanos y a sus gallinas, infundiendo miedo en todos los que están allí. Se preguntan qué le está pasando. Y en ese momento llega Gregory y pide a los aldeanos que se calmen, ya que el dragón es su aliado. Ahora la prioridad es que todos salgan pitando de allí y se pongan a salvo, mientras él se encarga del peludo. Y tiene que hacerlo rápido, ya que el dragón de la roca se está acercando mucho. Los aldeanos huyen entonces para salvar la vida, pero siempre hay algún curioso que acaba quedándose allí para ver el espectáculo. El peludo desarma a Gregory, y este se abalanza enseguida contra el dragón, pero este ni se inmuta y lo deja fuera de combate en un santiamén. El detalle es que, cuando está a punto de arrastrarlo hacia arriba, siente que si acaba con él, se convertirá en un auténtico monstruo, así que prefiere dejarlo dormido con un golpe draconiano, y al ver esto, Gregory ya no tiene ninguna duda de que ese dragón es un aliado. Pero el detalle es que, como prefirió no matar al pícaro peludo, este empezó a levantarse, y el dragón, sorprendido, intenta comprobar su estado. Pero lo que está pasando es que el peludo tiene el mismo cambio de estado que los marralobos. ¿Y te acuerdas de ese curioso que quería ver la pelea? Pues bien, acaba siendo tomado como rehén. Y eso es lo que pasa cuando uno es demasiado curioso. Entonces se preguntan qué deberían hacer, ya que si intentan algo, el peludo acabará con la vida del chico, y si no hacen nada, el dragón de la roca acabará con todo el pueblo. Y justo en ese momento, el peludo suelta la espada, luego coge el huevo una vez más y sorprende a todos al ver que de su interior sale una sustancia viscosa misteriosa. Lo lleva hasta lo alto de la torre, y para colmo de males, el dragón de la roca llega al lugar y trata de romper el huevo, pero
pero Ilusia no lo va a permitir. El detalle es que el peludo lanza a un niño, lo que hace que el dragón se desvíe para salvarlo. Al final, el peludo consigue lo que quería, rompe el huevo, lo que provoca la ira del dragón de la roca, que tiembla en el lugar. Por su parte, Meriel oye el estruendo y se pregunta qué está pasando todo eso. Al dirigirse al pueblo, se encuentra con Miria, quien le cuenta toda la situación, y al volver con Ilusia, este consigue salvar al niño, pero al contemplar el panorama, lamenta no haber sido capaz de acabar con Das, ya que si simplemente lo hubiera enviado arrastrándose hacia arriba, nada de esto habría ocurrido. Gregory se reúne con él, y el dragón se emociona al ver que sigue con vida, y le pide que se lleve al niño lejos de allí, porque él se quedará para luchar. Gregory lo entiende y le ruega que no muera, y rápidamente abandona el lugar junto con el niño, mientras que nuestro pequeño dragón decide luchar con todas sus fuerzas, porque tiene muchas cosas que proteger, y piensa en luchar por todos los que están en ese lugar, por gente que ni siquiera conoce, por gente que simplemente lo despreció y lo ignoró. Le han apuñalado, pero como ellas simplemente le han dado unas migajas de cariño, él lo dará todo por ellas, y al ver el estado del dragón de la roca, se da cuenta de que sus atributos han aumentado mucho debido a la ira. No sabe si podrá vencerlo, pero al menos hará todo lo posible por ganar algo de tiempo, y entonces se lanza con todo lo que tiene. Lamentablemente, su aliento de dragón no surte ningún efecto, y su puñetazo de dragón tampoco. Ni siquiera su puño meteórico le hace ni un rasguño, pero con un solo golpe del dragón de la tierra, este lo deja en el suelo, y el dragón se da cuenta de que, hasta ahora, este es el enemigo más fuerte al que se ha enfrentado. Cuando el dragón de roca está a punto de enviarlo a los cielos de los dragones, la caballería pesada llega al rescate, pero sus ataques son completamente inútiles, aunque sirven para distraer al dragón, lo que permite que nuestro querido dragoncito consiga atacarlo. Pero aunque unen sus fuerzas, siguen sin infligir un daño significativo al dragón de la roca, y este acaba provocando un terremoto. De este modo, acaba matando a Luca y dejando a Gregor en una situación muy complicada. En ese momento, el dragón empieza a oír en su mente una voz que le ordena que se largue. La voz divina asciende al nivel 4 y ahora tiene acceso a una simulación simplificada a través de ella. El dragón sigue escuchando a la deidad, que le dice que, por mucho que le advirtiera, nunca lograba escapar. Reconoce que este ha sido un caso muy excepcional en muchos sentidos, pero es una pena que sus caminos se separen en este lugar. La voz divina le dice que descanse en paz, ya que ha disfrutado mucho observando su travesía. Mientras tanto, Ilusia está frustrado y se enfada al sentir como si alguien lo estuviera observando por encima del hombro. Pregunta quién demonios es, y la voz divina le advierte que no tiene permiso para saberlo. La deidad, de alguna forma, lo abandona, pero el dragón no piensa rendirse, porque le queda una última carta que jugar. No quería usarla, porque si cambia de forma por completo, tanto Miria como la oruga negra podrían no reconocerlo. Ahora mismo tiene 4 opciones, pero no sabe cuál debería elegir para esta situación. El archidragón usa magia blanca, pero esta no sirve para atacar. Con el dragón rogante, cree que no va a ser muy eficaz, ya que básicamente se convertirá en Sonic. También está Jormungandr, que es una opción muy buena, ya que su veneno es de lo mejor, pero es muy peligroso, pues puede destruir toda una civilización. Y por último, tenemos al dragón oscuro humano, que probablemente sea la peor opción. Mientras piensa cuál sería la mejor elección, siente como si le estuvieran drenando el maná. Entonces, la voz divina le habla y le dice que ha conseguido un título llamado Derecho de Interferencia de la Voz Divina, y ahora empieza a ver las estadísticas, lo que le permite conocer todo lo que las evoluciones le ofrecerían. Con Jormungandr tiene la posibilidad de destruirse mutuamente con el dragón, pero hay un 94% de probabilidades de que destruya todo el pueblo en el proceso. El dragón rodante es, literalmente, una broma. Solo sirve para huir, y el archidragón tampoco sería una buena elección. Y el dragón se siente frustrado y se pregunta por qué demonios le muestra esos análisis, ya que básicamente le están diciendo que no tiene ninguna posibilidad. Así que empieza a maldecir a la deidad, mientras que a Gregory solo le queda observar su final. El otro grupo de aventureros está escuchando lo que está pasando en el pueblo y se dirigen rápidamente hacia allí, mientras Miriel le pregunta a Miria si ya han evacuado a todo el mundo, aunque ella le dice que aún quedan muchos y Miriel lo entiende. Es entonces cuando le pide que apure a todo el mundo mientras ella se dirige al pueblo, aunque Miria responde que ya se ha encargado de curar a todos. Ella también puede ir al pueblo, porque puede que haya más heridos en la plaza. Miriel no encuentra fallos en su razonamiento, así que acaba aceptándolo. Y volviendo a nuestro pequeño dragón, este se pregunta qué debería hacer. Su prioridad ahora es salvar a Gregory, así que la
mejor opción sería convertirse en un archidragón para poder usar magia curativa. Pero antes de intentar evolucionar, la voz divina le advierte de que tiene un 4% de posibilidades de victoria y un 1% de posibilidades de salvar a los heridos, y el dragón le ordena que se calle. Se abalanza contra el dragón de la roca para, acto seguido, saltar hacia Gregory. Es entonces cuando se da cuenta de que el chico se encuentra en un estado muy grave. Pero en ese momento, Gregory le coge de la mano y le dice que no se preocupe. En cambio, le pregunta por qué lucha por los humanos, cuando es un dragón de la calamidad. No hay forma de que pueda entenderlo, pero aún así, le dice que su intuición le dice que no está luchando con su verdadero poder. Por eso le pide que lo devore, ya que es un dragón de la calamidad que se hace más fuerte comiendo personas. El dragón se niega porque comer personas no lo hará más fuerte, para eso tiene sus evoluciones. Pero entonces se da cuenta de que en la lista de evoluciones no aparece el dragón de la calamidad y se pregunta por qué no está disponible en la lista de opciones. Pero en ese momento, Gregory lo observa y le recuerda que ya había salvado a Miria. Sin embargo, cuando la llevó al pueblo, este solo lo recibió con ataques. Aún así, ese día está luchando por ellos y ahora, pensándolo mejor, en realidad el dragón no tiene nada de monstruo, pero puede que sea precisamente eso lo que le impide derrotar a su oponente. Al colocar una de las garras del dragón en su cuello, le pide que por favor lo devore, mientras que, en otro lugar, el idiota peludo se pregunta qué demonios le está pasando a Gregory. Le pide al dragón que por favor salve la aldea, y el dragón, sin más opciones, entre lágrimas, cumple su deseo. Le arranca la cabeza, y sin perder tiempo, la voz divina anuncia que el camino del mal ha pasado del nivel 4 al 5, y su nivel de calamidad del 1 al 3, y el rey de la vileza ha alcanzado el nivel 2, lo que le permite desbloquear la evolución del dragón de la calamidad, que probablemente esté casi al nivel del poder de un rango B, un dragón maligno que siembra el caos y el desastre, destruyendo todo a su paso. Ella es una de las 3 mayores calamidades del mundo, y el dragón opta por esta evolución. Su cuerpo comienza a transformarse, y el idiota del peludo al velo corre desesperadamente para salvar su vida, y tras lanzar un poderoso rugido, el dragón ruge en memoria de Gregory, quien no debe preocuparse, porque él se encargará de proteger este pueblo cueste lo que cueste. Ambos dragones rugen entre sí, y avanzan rápidamente uno contra el otro. Al chocar, Ilusia se da cuenta de que ese maldito monstruo sigue pesando mucho, pero él no piensa ganar el combate con fuerza bruta. Empieza a volar para intentar levantarle el cuello y rompérselo, pero el dragón de la roca sigue siendo muy resistente. Ilusia cambia entonces de planes y toma distancia, y se prepara para aplastar al dragón. Volviendo a Meriel y Miria, estas se encuentran en la aldea buscando desesperadamente a los jóvenes, cuando de repente se topan con el peludo de Las, y seguro que ese maldito se pondrá a decir que el dragón se ha comido a Las y tal y cual para intentar que las dos se vuelvan contra él, ya lo verás. Las chicas le preguntan entonces qué ha pasado, y él se tira al suelo. Poco después las lleva hasta donde yace el cadáver de Gregory, y les cuenta que fue el dragón negro quien lo hizo, ya que así consiguió convertirse en algo abominable. Miria responde que el dragón nunca haría algo así, pero ese mentiroso dice que vio al dragón negro decapitando al chico, y Miria pregunta si por casualidad el dragón ha evolucionado, pero el mentiroso no sabe muy bien qué responder, solo sabe que están luchando al este, y Miria, por su parte, sigue negando que el dragón haya hecho eso, pero Miriel le pide que se calme, porque en ese momento hay otras prioridades. Miriel se pone manos a la obra para curar a los heridos, mientras que por su parte, en el campo de batalla, el dragón se queja porque el maldito dragón de la roca sigue siendo muy resistente. Este consigue esquivar sus ataques y contraataca con la espada de viento, un ataque que resulta ser bastante efectivo. Se emociona mucho y se da cuenta de que también tiene una habilidad llamada gancho rompecuellos, pero no sabe muy bien cómo usarla. El dragón de la roca vuelve entonces a lanzarse contra él, pero Ilusia se aparta rápidamente y al ver los puntos de vida del dragón, no consigue entender cómo ese maldito puede ser tan resistente y se pregunta si no tiene ningún punto débil. La voz divina vuelve a dar la lata, diciendo que no puede revelar esa información. Es entonces cuando Ilusia supone que al ser un monstruo tan resistente, su único punto débil debe de ser la cabeza, así que ataca allí sin cesar. Le asesta un golpe con la cola dracónica, para acto seguido, conectar un puñetazo de dragón, rematando con un potente golpe en la cabeza, con lo que aparentemente consigue dejar ciego al dragón de la roca. Al principio, Ilusia piensa que ahora podrá luchar con más tranquilidad, pero el dragón de roca es astuto, así que empieza a moverse desesperadamente hacia el pueblo. Ilusia corre para detenerlo, interceptándolo en el camino, mientras que por su parte, Miriel intenta curar a los heridos. Al intentar preguntarle a Miria cómo está la situación en los alrededores, entra en pánico al ver que esa maldita no está por ninguna parte. Volviendo a nuestro querido dragoncito, este está intentando frenar al dragón de roca, pero al hacerlo, no consigue atacarlo de forma efectiva, y desesperado, empieza a batir las alas, activando inconscientemente su polvo venenoso, lo
cual resulta ser bastante efectivo contra el dragón de roca. Al fijarse en su cuello, se da cuenta de que es bastante delgado, así que probablemente ese sea su punto débil, y el dragón aprovecha que está envenenado para atacarle el cuello al mismo tiempo, y lanza todos sus ataques con toda su fuerza. Y justo en ese momento, activa su habilidad especial, ese gancho al cuello, con el que por fin consigue destruir a ese maldito dragón de roca. Entonces nos damos cuenta de que en el campo de batalla hay varias partículas de veneno, y el dragón consigue 384 puntos de experiencia. Gracias a su título de huevo andante, recibe el doble y pasa del nivel 1 al 19 al instante. Finalmente cae al suelo para descansar, aunque no pasa mucho tiempo antes de que de la nada aparezca Miria, que le pregunta si por casualidad es el dragoncito. Él se sorprende de que ella se haya dado cuenta, pero en realidad es muy fácil identificarlo, ya que era el dragón y ha evolucionado a otro dragón. Ella comenta que se ha vuelto enorme, y el dragón recuerda que evolucionó tras matar a Gregory, pero en ese momento Mariel empieza a atacarlo. Miria le ordena que pare, porque él es la ilusión, el dragón del que ella había hablado, pero ahora es mucho más grande. Sin embargo, Mariel le recuerda que fue él quien mató a Gregory, y Miria se gira y pregunta si por casualidad eso es cierto, pero el dragón se limita a guardar silencio. Miriel, por su parte, le ordena que se aleje del dragón, pero Miria se niega porque tiene que haber un error, ya que su querido dragoncito jamás haría algo así, y se sorprende al ver que Miria confía plenamente en él. Pero el viento empieza a soplar, y las partículas de veneno vuelven a dispersarse, y Lucía recoge rápidamente sus alas, y se lamenta porque ahora se ha convertido en una aberración que ya no puede seguir a su lado. Rápidamente empuja a Miria y enseguida sale volando, y Miriel se encarga de purificar el veneno, pero Miria sigue sin creerlo mientras el dragón se aleja del lugar. Entendiendo que eso es lo mejor para Miria, y sin quererlo, él también va envenenando todo por donde pasa. Al llegar a un lago y mirar su reflejo, se sorprende de su nuevo aspecto. Siente que su cuerpo está mucho más pesado, y entonces se fija en una flor. Comenta que nunca antes se había interesado de verdad por las flores, hasta ese momento, y al examinar la flor, descubre que se llama Ilusia, igual que él. La voz divina le explica que es una flor de pétalos rojos y blancos, que solo crece en tierras donde habitan monstruos. Por eso es muy difícil de recoger, pero muy apreciada como regalo, y en el lenguaje de las flores simboliza coraje, valentía y heroísmo, y el dragón empieza a llorar. Recuerda cuando Miria le puso ese nombre, y desesperado le pide a la voz divina que lo borre. Ya no quiere saber nada de ese nombre, ya que le recuerda a ella, y ya no puede estar a su lado, y lo único que siente es dolor. Pero una vez que se le ha puesto el nombre, ya no hay forma de borrarlo, y se deja caer al suelo, preguntándose qué está haciendo en este mundo. Por otro lado, vemos a los aventureros que han llegado a la aldea, después de que el dragón ya se hubiera encargado de todo. Se reúnen con Miriel, mientras Miria se pregunta por qué el pequeño dragón ha hecho eso. Los aventureros le piden a Miriel que les explique por qué hay un dragón de roca muerto en el lugar, y ella les cuenta que se enfrentó a un dragón de la calamidad, que tras derrotarlo, salió volando por el bosque. Entonces preguntan por dos aldeanos, y Miriel les dice que la gran mayoría está a salvo, pero que hay algunos desaparecidos. Los aventureros deciden ir a buscarlos, y Miria los acompaña, ya que no conocen bien la aldea. Pero antes de que se marchen, Miriel les dice que sabe muy bien lo que tiene que hacer. Por otro lado, al abrir los ojos, nuestra querida oruga negra vuelve a aparecer, y el dragón se emociona mucho al ver que ella todavía lo reconoce. Él le pide perdón por haberla dejado sola y ella lo perdona, pero por desgracia, el dragón cree que ya no puede quedarse con ella, ni tampoco volver al pueblo, porque lo verían como el dragón de la calamidad, el que acabó con la vida de Gregory. Debe adentrarse en el bosque, porque su polvo venenoso puede hacer daño a la oruga negra y también a los monos. No quiere causarles ningún daño, pero antes de marcharse, tiene que averiguar qué fue lo que dejó al peludo sinvergüenza en ese estado, para que la gente del pueblo tampoco tenga que pasar por lo mismo. Es entonces cuando empieza a volar rápidamente, de vuelta a su cueva, aunque duda mucho de que consiga entrar. La oruga negra va a sus espaldas, pero siente una sensación muy extraña y se le activa la detección de presencia. Al observar el bosque desde las alturas, vuelve a ver a ese maldito slime de antes. Una vez más intenta analizar sus atributos, pero como su habilidad está en el nivel 5, no puede obtener todos los datos. El dragón recuerda que le pasó lo mismo cuando intentó ver el estado de aquel slime, y que incluso cuando intentó examinar al peludo, ocurrió lo mismo. Se pregunta si por casualidad se trata de una coincidencia, y vuelve a encontrarse con ese slime. Casualmente, este se dirige a la aldea,
y él lo sigue para obtener más información. Y aunque su habilidad de escaneo sigue siendo de bajo nivel, puede darse cuenta de que ese miserable slime tiene una gran cantidad de habilidades. Tiene habilidades como tercer ojo, regeneración, maná, emisión de ondas mágicas, recepción de ondas mágicas, tesoro infernal y más de 300.000 habilidades. Si me pusiera a contároslas todas aquí, no habría resumen de ningún otro anime, solo habría este de aquí mismo, así que vamos a ignorar esto y seguir adelante. Es entonces cuando el dragón está muy confundido, preguntándose por qué un slime tiene habilidades de una araña. No le encuentra sentido a eso, y también se preocupa al ver habilidades humanas, como el talento de espadachín. Es entonces cuando se da cuenta de que, cuando examinó el cuerpo del peludo, este no poseía ninguna habilidad, y era muy raro que pudiera controlar a los marralobos, así que llega a la conclusión de que esta cosita de aquí puede robar las habilidades de su objetivo, además de manipularlo a su antojo. Y al comprender que, por culpa de esa miserable cosa, el pueblo acabó así, no piensa permitir que un peligro de tal magnitud siga acampando a sus anchas, ya que en ese lugar se encuentran Miria, la oruga negra, los monos y varias otras personas, y aunque no sean tantos, quiere protegerlos. Así que decide actuar como un héroe digno de ese nombre. Es entonces cuando vuela rápidamente hacia el slime y le advierte a la oruga negra de que ese es el enemigo final, por lo que, si la situación se pone muy fea, ella tiene que huir de inmediato, y rápidamente avanzan contra él. Acaba cubriéndose con la cortina de humo, y Lucia intenta provocarlo para que salga de su escondite, pero de repente aparecen dos pequeños humanos que se preguntan qué está pasando allí, y el dragón se pregunta de dónde han salido, pero de repente se lanza un puñal. Se da cuenta de que en realidad es el slime disfrazado, piensa que ya lo habría matado con eso, y vuelve a su forma original. Comenta que recuerda al dragón de la calamidad juvenil que conoció en el lago, pero en ese momento le aparece un ojo en el pecho que detecta a la oruga negra, y esta consigue alcanzarlo, pero el slime se regenera rápidamente. Al dragón le preocupa que esa capacidad de regeneración sea extrema, lo que podría significar que probablemente haya absorbido todas las habilidades curativas del bosque. Entonces se prepara para acabar con todo de un solo golpe, para que no pueda regenerarse, pero el slime levanta las manos y le pregunta si por casualidad puede entender lo que quiere decir. Está hablando en el idioma de los humanos y propone que dejen de luchar y que hagan una tregua, pero el dragón se niega porque ha utilizado al peludo para arrasar el pueblo. Sin embargo, el slime no entiende nada de lo que dice, pero si está protegiendo el pueblo, probablemente está interesado en los humanos, y le pregunta si por casualidad quiere conocer más a los de su especie. Se transforma en los dos pequeños de antes, comentando que tenían un sabor excelente, pero que, lamentablemente, no tenían ninguna habilidad. El dragón se queda atónito, pensando en cuántas personas ha matado, pero cuando el slime se transforma en el peludo, revela que controló a ese humano para guiar al dragón de la roca hacia el pueblo, y mientras muchos humanos morían, él solo se limitaba a observar. Acumulaba un montón de habilidades sin ningún esfuerzo, y el dragón, enfurecido, le dice que acabará con su raza. El slime, al ver que está muy molesto, le pregunta si por casualidad él también quería comerse a los humanos. Él simplemente estaba protegiendo su despensa y se disculpa por haber interrumpido su comida, pero tiene que ir al pueblo para adquirir tantas habilidades como sea posible. No obstante, si quiere acompañarle, no hay ningún problema. Incluso podrían hacer un concurso para ver quién come más. El dragón ya está perdiendo la paciencia y dice que en esa ocasión lo destruirá. Mientras tanto, en el pueblo, las chicas buscan a los desaparecidos y Miria observa el cielo, menciona el nombre del dragón y Melty pregunta si por casualidad ese es el nombre de uno de los desaparecidos, pero Miria responde que, en realidad, es el nombre del dragón de la calamidad que protegió la aldea. Melty parece muy curiosa, pero en ese momento, su ayudante les avisa de que han conseguido encontrar a personas atrapadas bajo unos escombros y sin perder tiempo se dirigen hacia allí. Mientras tanto, Lucia está atacando con su aliento de dragón, para luego apoderarse del cuerpo del slime y enviarla al infierno con un golpe meteorítico. Deja al tipo hecho trizas en el suelo, y su habilidad de meteorito pasa del nivel 1 al nivel 3. Le avisa a la oruga negra de que ahora todo ha terminado, y que pueden volver a su hogar, pero en ese momento siente la poderosa presencia del slime, que trepa rápidamente por el abismo, transformado en una araña, y de vuelta con las chicas una vez más. Estas llevan a los desaparecidos ante Miriel, quien entonces le dice a Miria que se siente muy aliviada y tranquila, ya que temía que hubiera vuelto al bosque, porque sabe que ella sigue confiando en ese dragón de la calamidad. Miria no sabe si confía en él, pero de una cosa está segura: el dragón no puede haber cambiado así,
de la nada y sin motivo alguno, probablemente debe de haber un error. Aunque Miriel responde que aún así, la realidad es que él mató a Gregory y también la atacó a ella, Miriam replica que tiene que haber un motivo para todo esto, y por eso quiere encontrar al dragón para aclararlo todo. Y Miriel grita que eso es una locura, porque no se puede hablar con monstruos. Además, están hablando de uno de los 3 mayores desastres del mundo, y ella no piensa permitir que la chica muera de esa forma. Pero entonces interviene Melty y recomienda que es mejor dejar que la chica vaya a ver al dragón, porque aunque la detengan, seguramente seguirá buscándolo. Lo reconoce, y Melty propone que, en ese caso, podrían ir a buscarlo las 3 juntas. Además, incluso para ellas, sería bastante prudente investigar el comportamiento de ese dragón. Miriel reconoce que sería mejor para el futuro, así que acaba aceptando, después de todo, protegerla con su vida, aunque le pide a Miria que no cometa ninguna tontería. Y volviendo a nuestro querido Ilusia, al examinar al monstruo, se da cuenta de que es el mismo slime, pero ahora transformado en araña. La oruga negra lo ataca, pero él se regenera rápidamente, y el slime, ya aburrido, le pide que deje de molestarlo, porque odia que se entrometan en su camino, y si sigue molestándolo, entonces acabará con él rápidamente. Ante esto, la oruga se marcha, y el slime activa sus cuchillas de fuego, aunque en lugar de atacar al dragón, ataca a la pobre oruga negra, para que no pueda ser atacado por la espalda. El slime está muy emocionado, porque es bastante poderoso, con ambas habilidades a tope, y avanza contra el dragón. Con la ráfaga de cuchillas de fuego, este aguanta como puede, y al ver que es mitad humano, mitad araña, al menos en cuanto a la transformación, porque sigue siendo un slime, ataca directamente al cuerpo verdadero. Consigue arrancárselo del cuerpo de araña, y el slime le pide que pare, pero el dragón no se detiene, lo corta en 2. Incluso piensa que todo ha terminado, pero el slime vuelve a reunirse y le avisa de que era una broma. Vuelve a unirse a su cuerpo de araña, comentando que, aunque había apostado por su único punto vital, en realidad falló, ya que todo ese cuerpo es el mismo. Entonces le recomienda que deje de luchar contra él, ya que todo esto es inútil, pero el dragón se niega y sigue atacando. El slime, enfadado, le dice que ya se ha aburrido de sus interrupciones, así que ahora piensa en matarlo para quedarse con sus habilidades, con una enorme espada cubierta de fuego. Este es un ataque al que ni siquiera nuestro pequeño dragón podrá resistirse, pero en ese momento aparece la oruga negra, lo que acaba sorprendiendo bastante al slime, pero empieza a quitársela de encima, y está deseando arrastrarla hacia arriba para que sea un combate 1 contra 1. Lucy incluso intenta protegerla desesperadamente, pero entonces, sorprendentemente, el veneno de la oruga negra surte efecto. El dragón se examina y se da cuenta de que tiene una intoxicación grave. El slime se enfada mucho, ya que, aunque tiene resistencia, no esperaba que el veneno de esa oruga fuera tan potente. Es entonces cuando Lucy le pide a la oruga que huya rápidamente, pero en ese momento, el slime acaba utilizando la magia de ralentización y enseguida la captura. Y aunque el dragón no piensa permitirlo, se abalanza contra él, pero el slime crea otra cortina de humo que impide al dragón ver nada, y cuando el humo se disipa, el dragón entra en pánico al ver que la oruga está dentro de una especie de crisálida. Mientras tanto, las chicas se adentran en el bosque, y Mariel aprovecha para contarle a la chica todo el alboroto que se ha montado en el pueblo a causa del dragón de la calamidad. Este suceso acabó dejando muchas víctimas, pero la chica le dice que se calle y la corrige, haciéndole saber que fue un malentendido, porque el dragón la estaba acompañando para detener a ese peludo sinvergüenza, aunque la muy desafortunada de Mariel sigue recordándole que fue él quien mató a Gregory. La chica no la deja en paz, así que acaba tapándole la boca a Miria, y entonces Melty comenta que ella también se encontró con el dragón de la calamidad cuando iban en busca del peludo, pero que cuando lo vio tenía forma humanoide, y Miria explica que esos dragones pueden cambiar de forma para engañar a los humanos, aunque le resulta curioso que él no se lo haya contado, y Melty explica que en primer lugar no tenía nada que ver con su misión, así que no se lo contó. Además, ni Juno ni ella habrían sido capaces de derrotarlo, y por esa misma razón pidió refuerzos. Pero eso acabó llevándoles demasiado tiempo, y se disculpa por no haber podido estar en el pueblo en el momento más crítico. Dice que estaba investigando y que por desgracia no pudo recabar mucha información, porque el dragón de la calamidad es casi una leyenda, nadie lo conoce de verdad. Miria le pregunta a qué se refiere, pero Melty la ignora y le dice que continúe, mientras que por otro lado, Elusia entra en pánico, ya que la mana y los HP de la oruga negra se están agotando muy rápidamente. Desesperado, intenta romper ese crisalid, pero es muy resistente, así que busca otra solución. Al recordar que ese maldito slime puede combinar sus poderes, intenta hacer lo mismo. Combina sus cuchillas de viento con su puñetazo de dragón. El ataque resulta bastante eficaz. Consigue liberar a la oruga negra y se siente aliviado al ver que está sana y salva. Cree que todo ha terminado
ya que es solo cuestión de tiempo que el veneno de la oruga surta efecto en el slime y este muera. Pero detrás de ellos, el slime vuelve a aparecer una vez más. Les felicita por defenderse mejor de lo que esperaba, y el dragón ordena a la oruga negra que huya rápidamente. Al ver el estado del slime, se da cuenta de que está perfectamente bien y comprende que el slime le ha robado a la oruga su habilidad de antídoto. Ahora ella ya no la tiene y el slime se transforma en un marra-ovo. Les recomienda que se rindan porque nunca podrán vencerlo y les pide que se cuiden, ya que son monstruos del mismo bosque y lo mejor sería que se divirtieran juntos en lugar de luchar. Pero el dragón no puede permitirlo porque Miria está en el pueblo cercano y le hizo una promesa a Gregory. Además, también tiene a la oruga negra y a los monos, que son sus amigos, y si lo deja así sin más, es probable que el slime acabe con todo. Por eso, no puede permitir que siga con vida. Y si hay algo que le intriga de ese monstruo, probablemente sea su habilidad de revelación, que no permite ver completamente el estado del monstruo, pero sin duda debe de ser uno de esos monstruos que saben cómo funciona el mundo, ya que cuando fue envenenado por la oruga, simplemente la analizó y eligió exactamente lo que quería, el antídoto. Esto podría significar que ve el mundo de la misma forma que nuestro querido dragoncito, pero en ese momento, el slime, al ver que está muy pensativo, le pregunta si tiene miedo, ya que ha visto todas las habilidades que ha acumulado, y con ello el dragón confirma su sospecha. El slime le dice muy claramente que puede verlo tal y como él lo ve, que lo sabe todo sobre su estado y sus habilidades, y supone que, al igual que él, también puede oír esa voz, revelando que él también escucha y sigue la voluntad divina. El dragón ahora puede ver mejor el panorama y comprende que no es más que un juguete de ese maldito dios. Irritado, cubre todo el campo de batalla con sus llamas, diciéndole al slime que ni se le ocurra dejarlo escapar, y lo provoca para que se enfurezca aún más. Mientras tanto, Melty percibe un fuerte olor a quemado, y no tarda mucho en que vean un incendio en el bosque. Miria y Melty corren rápidamente en esa dirección, mientras Miria la regaña, ya que le había dicho que no actuara por su cuenta. Y por otro lado tenemos a la oruga, que está muy preocupada, y estos dos, sin perder tiempo, avanzan uno contra el otro. El slime comenta que esa voz que oyen es la estructura de este mundo, y que no les queda otra alternativa que obedecer sus reglas y hacerse más fuertes. Pero el dragón se niega a seguir esa tontería divina, porque lucha para proteger lo que le importa y únicamente sus propias convicciones. Entonces vuelve a lanzarse contra el slime, pero este consigue bloquear el ataque con mucha facilidad. El slime es muy fuerte. El dragón está muy frustrado porque, aunque le supera en atributos, el slime tiene muchas habilidades. Para contrarrestar las suyas, le recuerda que no podrá vencerlo y le recomienda que se rinda una vez más. Utiliza las habilidades de los Maha Wolves para llamar a refuerzos, y el dragón comprende que quiere multiplicar sus ataques para así poder encontrar una brecha. Pero ya entiende mejor sus ataques, y como su estilo es bastante retorcido, cuando acabas de entender cómo funciona, ya no sirve de mucho. Sin embargo, ninguno de los dos podrá salir de allí hasta que aseste un golpe definitivo. Pero entra en pánico al ver cómo el slime está drenando el maná de los monstruos, y entonces se abalanza sobre él, ya que no puede permitir que se recupere, por lo que se deshace fácilmente de los Maha Wolves. Pero entonces aparece otro más, que estaba escondido, y al distraerse con él, el limo aprovecha para atacarlo, casi arrastrándolo hacia arriba. Empieza a reír como un psicópata, diciéndole que ahora se lo va a devorar. El slime intenta poseerlo, introduciéndose por completo en su cuerpo y riendo como un vencedor, pero el dragón le dice que ya está harto de todo y que ni se le pasa por la cabeza permitirle tomar el control de su cuerpo. Y sin perder tiempo, empieza a elevarse, con gran altura y velocidad, y el slime le pregunta qué está haciendo, ya que si simplemente quiere estrellarlo contra el suelo como hizo antes, no le va a salir muy bien. Eso es bastante previsible. Las chicas pueden verlo desde el cielo, y la oruga negra, por su parte, está muy preocupada por el dragoncito. El slime intenta detener la ilusión, perforándole el cuerpo desde dentro, logrando que el dragón se detenga y celebra la victoria. Le dice que se apoderará de todas sus habilidades y que les dará buen uso, ya que, con los poderes del polvo de su escama, podrá aniquilar todo el pueblo, poco a poco, y nadie sospechará que ha sido obra de un monstruo. Es entonces cuando empieza a reír, emocionado, y aunque en ese momento el dragón observa a su querida oruga negra y a su amiga Miria, no quiere permitir que les hagan ningún daño, y ahora, para deshacerse de ese maldito slime, aprovecha que se ha aferrado a él y empieza a volar a gran velocidad,
para básicamente estrellarse contra la Tierra como un meteorito. Y el slime aún no entiende qué pretende hacer y le pregunta si por casualidad se ha quedado sin energía y está cayendo. Las chicas que tiene a su lado se preguntan qué está intentando hacer y en ese momento el dragón activa su aplastamiento a máxima potencia. A estas alturas, probablemente ni siquiera el slime podría resistir y este le dice que pare porque si lo hace, los dos morirán. Pero el dragón le dice que no importa, siempre y cuando lo mate y que cuanto más desciende, más aumenta su potencia. Y el slime, muerto de miedo, acepta la derrota y se rinde, diciendo que no atacará el pueblo y que se adentrará en el bosque. Pero el dragón le responde que lo mejor es que empiece a rezar, ya que ahí mismo será su tumba. Y el slime incluso lo ataca con todas sus fuerzas, golpeándole por todas partes, en un intento desesperado por detenerlo. Comenta que le prometió a la voz divina que sería más fuerte, pero al dragón no le importa lo más mínimo su promesa, y con total determinación, simplemente se lanza hacia el abismo, y todo se vuelve blanco. Ahora vemos cómo Miria busca desesperadamente al dragón, y Melty consigue encontrarlo. La oruga negra también, pero por desgracia, la lluvia hace desbordarse el río, y este se lleva el cuerpo del dragón. Miria incluso intenta ir tras él, pero Melty la detiene y le da una bofetada para que se controle y se calme, mientras que la oruga negra, por su parte, está triste, observando el río. Más tarde las chicas regresan al pueblo, y Juno le pregunta a Melty qué ha pasado en el bosque. Ella responde que parecía que el dragón de la calamidad estaba luchando desesperadamente contra algo, y Mariel comenta que ella tuvo la misma impresión, pero que todo es muy confuso. Mariel le comenta a Melty que probablemente Miria quería marcharse del pueblo. Siempre ha sido una chica sensata, pero siempre ha querido conocer el mundo, así que le pide a Melty que la ayude a aclarar sus ideas y que le aconseje lo que sea necesario. Mientras tanto, vemos a Miria mencionar el nombre del dragón, y ahora observamos que su rostro muestra determinación, mientras que por su parte, la oruga negra se reúne con los monos y les ordena que protejan la cueva hasta que ella regrese. Es entonces cuando vemos que en la entrada hay una estatua de los dos, y al otro lado vemos el ojo del dragón, que por alguna razón muy extraña siente una ligera sensación de déjà vu. Entra en pánico y se pregunta si ha vuelto a morir o si se ha convertido en otro huevo, pero no, simplemente sale de un montón de arena. Se pregunta si habrá conseguido derrotar al slime y desesperado empieza a llamar a la oruga negra y a Miria, pero al ver el panorama completo se pregunta dónde demonios está. Y aquí es donde termina nuestro anime. Espero que os haya gustado y dejad un comentario ahí abajo si queréis la segunda parte. Eso es todo, dadle a me gusta y suscribíos al canal, estamos juntos. Gracias, se ve y hasta el próximo video. Ah, una cosa, si habéis llegado hasta aquí, dejad un comentario. El dragón es demasiado bueno para que sepamos que habéis llegado hasta el final, ¿vale? Estamos juntos.